no tanto lo que pasa. Bueno, No ahora tanto. están grabando, cambiamos Claro. el tema totalmente. Si no, vamos todos presos. No, pero evidentemente cuanto mejor comunicación hay entre todos, las cosas salen bien. Sí, yo le aclaro a Augusto, además de abogado, hace 32 años, soy hace como 25, desde el 95 puntualmente, soy mediador. Con lo cual todo lo que tiene que ver con el coaching y todo lo que tiene que ver con las famosas habilidades blandas, sí, así se llaman técnicamente. Entonces, a la ciencia dura del derecho y al conocimiento del artículo 245 en su letra absolutamente literal, hay que sumarle un buen manejo de las relaciones personales. Andrea y yo somos un buen ejemplo. Andrea es eterna y típicamente abogada de trabajadores. Yo soy eterno y casi típicamente abogado de empleadores. Y nos con llevamos bárbaro. el juez de Fernando Padrón. Y nos llevamos bárbaro. Y eso le sirve a los clientes de ambos. Porque si ella viene con un asunto y me dice, mira, Enrique, ¿sabes que acá el trabajador se equivocó en tal cosa? Pero fíjate a ver qué se puede hacer dentro de lo razonable y sin traicionar a ningún cliente, nosotros lo terminamos arreglando. Y beneficiamos ella a su cliente que se lleva algo y yo a mi cliente que se ahorra algo. ¿Se entiende? Yo estoy convencido como mediador, además como abogado, pero estoy convencido que las buenas relaciones entre los que controvierten siempre suman. Obviamente, obviamente. Bueno, Andrei, lo escucho, Augusto, sí, adelante. No, diría que una buena negociación es esa en la que los dos están buscando que los dos ganen. Y no el que está buscando. Una buena negociación es la que los dos se van enojados. Los dos creen que hicieron el peor. Es la mejor negociación. Creen que los dos están enojados y por eso arreglaron. Tanto el empresario que dice pagué una fortuna, como el trabajador dice realmente no era lo que yo quería cobrar. Porque además el trabajador normalmente tiene un testigo que le dice, no, mi primo estaba en la misma que vos y cobró 100 veces más. Y el empleador suele decirte, no, porque yo tengo colegas que le hacen juicio y no le cobran. Claro, no le cobran porque no tienen un centavo, no tienen una cucha de perro de donde trabar un embargo, pero mientras tanto, si uno tiene un patrimonio para cuidar, también tiene que saber administrar correctamente los conflictos. Usted, Augusto, hablaba del famoso sistema win-win, esto es donde ambos ganan. Lamentablemente en derecho del trabajo, cuando uno defiende a los empleadores, el empleador nunca siente que gana, porque el trabajador le reclama y normalmente algo hay que reconocerle. Normalmente incluso algo hay que reconocerle sobre la base de un ahorro anterior. Por ejemplo, si el trabajador reclama porque estaba total o parcialmente no registrado, es difícil que el empleador entienda que ese dinero que lo condenan hoy es dinero que debería haber aportado en su momento y no aportó. No es menos cierto, y esto lo digo como aclaración inicial, yo, más allá de ser abogado de empresas por lo general importantes, qué sé yo, Carrefour, sin ir más lejos, desde hace por lo menos 30 años, soy hijo de un farmacéutico de provincia, que tenía 2 farmacias en un barrio muy simpático llamado Virreyes, al oeste del partido de San Fernando. 2 farmacias típicamente de barrio, esto es 2 pymes con todas las letras, con lo cual conozco la problemática pyme, porque la viví en carne propia, porque además ayudé a mi viejo durante como 20 años en la farmacia. Tengo muy claro que es una pyme. Tengo muy claro que el empleador que tiene trabajadores en negro no los tiene porque le divierte tener trabajadores en negro, los tiene porque el costo de blanquearlos frente al poco margen de ganancia que determinadas políticas económicas imponen en este país con bastante frecuencia, lamentablemente, hace que le resulte imposible blanquearlos. Lo que yo tengo que hacer como abogado, y de eso se va a tratar la charla de hoy, es advertirles cuáles son los riesgos, para que ustedes, cada uno de los empresarios pymes, esto es de los comerciantes, dicho con absoluto cariño, porque a mi viejo yo lo llamaba así, los bolicheros. Y hay boliches que, wow, ojo que hay boliches que dan para que comamos 50 familias, si se quiere. Pero mientras tanto no dejan de tener estructura de pequeños comercios, de pequeñas empresas. La realidad del almacén Don Manolo no es la misma realidad que la de Carrefour. Eso nos queda absolutamente claro. Esta charla apunta más al almacén Don Manolo, con todo el enorme respeto que el almacén Don Manolo, que además Don Manolo tenía un hijo, el mayor, que lo había mandado a estudiar a España.
Así que no le iban mal las cosas a don Manolo. El hermanito de Manolito, que en algún momento, episodio de Mafalda vuelve, se había ido a estudiar a España, me imagino que se lo había bancado el almacén. No andaba mal el almacén, ¿se entiende? Pero vamos a hablar de eso puntualmente. Me avisan cuando arrancamos y le damos para adelante. Bárbaro, buenísimo. Sí, aparte, muchos de los inscritos para hoy son empresas o cooperativas o pequeños emprendedores que están comenzando de menos de 7 años de trayectoria. Entonces, inclusive no tienen diferenciados la mayoría departamentos donde separar las funciones, los roles, así que esto que estás comentando y a qué apuntás va a ser fundamental. 10 puntos. 10 puntos. Ahora enseguida esperamos unos minutitos. Daniela, ¿vos sos la coordinadora? Sí. 10 puntos. Entonces, cuando vos des la orden y pongas el semáforo en verde, nos ponemos a charlar. Repito, de la manera que me lo planteó Andrea y de la manera que, por ejemplo, a través de Augusto y de los compañeros con los que he charlado, me da la impresión de que la cosa se perfila. Lo vamos a encarar más como una charla que como una disertación. Sobre todo porque es viernes, ya son las 2:10 de la tarde y no quiero aburrir con doctrina jurisprudencial, no tiene sentido. Vamos a hablar de aspectos prácticos y vamos a hablar sobre todo de advertencias que deben ser tenidas en cuenta. ¿Sí? Porque más allá, digamos, a ver, la condena que le imponen a Carrefour y la condena que le imponen al almacén Don Manolo es idéntica. No hay en Argentina distintos esquemas normativos, distintas leyes según quién sea el deudor, por lo menos no en el plano laboral. Se intentó a mediados de los 90, el amigo Carlitos, no digamos el apellido, por una cuestión de respeto, el hombre ha fallecido, pero decía, a mediados de los 90 se estableció una ley de pymes que distinguía algunos aspectos en cuanto a otorgamiento de vacaciones, en cuanto a la posibilidad de pagos indemnizatorios, quedó en nada, ni siquiera sé si se gastaron demasiado en derogarla. Yo ya en esa época hacía rato que ejercía la profesión y he visto prácticamente ninguna, y me atrevería a decir ninguna defensa planteada sobre la calidad de pyme de la empresa demandada. Yo mismo lo planteé alguna vez en un cliente que tenía, que era justamente vecino de mi padre, que tenía un almacén, pero finalmente se terminó conciliando, con lo cual nunca supe si me iban a considerar o no la defensa sobre la base de ser una pyme. Pero además era una cosa muy, muy esotérica, porque había que inscribirse como pyme, había que acreditar el cumplimiento de determinadas condiciones, por ejemplo, no más de X cantidad de empleados, no menos de X miles de pesos o millones o lo que fuese en esa época. No, era 1 a 1, con lo cual debían ser unos miles nomás, de pesos de ganancia, y todo eso debía ser expresamente autorizado por algún ministerio, imagino que el de trabajo en parte, el de producción por otro lado, y nunca existieron autorizaciones en ese sentido, con lo cual la pyme como cuestión, desde el punto de vista laboral, me consta que, por ejemplo, desde el punto de vista municipal hay mecanismos específicos para pequeñas y medianas empresas. Desde el punto de vista laboral no hay distinción. La condena que se aplica a Carrefour y la condena que se aplica al almacén Don Manolo, si la situación es la misma, va a ser exactamente idéntica. Ese es un tema también a tener en cuenta. Bueno, más que necesaria entonces la charla que vamos a tener hoy. Dale, me avisás cuando arranco y arranco nomás. Por ahora tengo una pantalla sola, así que los veo a todos. Pero si se junta más gente ya se me empieza a dividir. Carla Santander, ¿andás por ahí? ¿Cómo andás, nena? ¿Todo en orden? Hola, Doc, ¿cómo va? ¿Todo tranquilo? Bien, todo tranquilo. A punto de dar una charlita en términos 101% prácticos a los queridos amigos de las pymes. Mirá cómo vine atenta a escuchar lo práctico, porque la parte actora va a estar acá atendiendo tus comentarios. Yo te cuento algo que es útil para todos, Carla. A mí Andrea Sosa
más allá de ser una amiga y hacerlo por una cuestión de generosidad, que le agradezco mucho, me propone para este curso, porque yo estoy coordinando ya hace por lo menos 4 o 5 años en el Colegio de Abogados de Capital Federal un curso titulado Asistencia Jurídica a Empleadores, donde justamente hablo con colegas, no con empresarios directamente, sino con colegas abogados, sobre la defensa de los empleadores en general y de los pymes también, pero mientras tanto de los empleadores en general. Y siempre les digo, ojo, yo este curso lo tomaría si fuese abogado de empleadores, pero sobre todo lo tomaría si fuese abogado de actores, de trabajadores. ¿Por qué? Porque a mí, como abogado de trabajador, me interesa saber cómo va a reaccionar o qué parámetros de reacción tiene la parte contraria, porque si yo sé, y acá hablo en términos futbolísticos para los amigos y en el siglo XXI amigas que gustan del fútbol, si yo sé de antemano cómo va a acomodar la barrera el contrario, puedo elegir mejor cómo patear el tiro libre, ¿se entiende? Entonces, si yo sé cómo se va a defender el contrario o qué parámetros tiene de defensa el contrario, yo como atacante voy a poder acomodar mejor mi ataque. Con lo cual que acá eventualmente pueda haber representantes de trabajadores, acá no puntualmente porque no está dirigido específicamente a abogados este curso, pero los cursos que sí están dirigidos a abogados, me parece, 100% útil esto, porque el contrario tiene que saber, repito, qué pautas maneja el otro para poder acomodar las suyas propias. Sí, así que bienvenida, Carla Santander. Gracias. Vos no hiciste ningún curso conmigo, ¿no? No hice ninguno, pero me gusta mucho escucharte a vos o a de Diego, que generalmente son los que representan a la parte empleadora, a la parte empresarial, porque a mí me pasa personalmente de que al estar tan chipeada con la parte actora, siempre está interesante encontrarle la otra vuelta o escuchar a la otra parte, qué es lo que opinan. Hace poquito Diego publicó algo muy interesante sobre qué pasa con el trabajador que no se quiere vacunar, ¿no? Que es un tema muy en boga ahora, porque, bueno, es una cuestión idealista muchas veces, y también sucede que el empleador tiene que cuidar a sus otros empleados al momento de prestar servicios. Entonces, si tenemos un trabajador que no se quiere vacunar y no tenemos un calendario con una vacunación obligatoria, muchas veces es una situación complicada para ambos, ¿no? Como para los letrados de la parte actora, que tenemos que defender una circunstancia nueva que no está legislada, y para el letrado de la parte empleadora, que tiene que fundar tal vez dejar de pagar haberes, ¿no? Que es una circunstancia esencial en la relación laboral. Seguro que sí. A ver, vos hablás de Julián de Diego. Julián de Diego es uno de los indiscutiblemente 3 o 4 abogados laboralistas de empleadores más importantes del país. Yo trabajo para él desde el año 1989. Te agradezco enormemente, Carla, que me pongas en la misma bolsa que Julián, pero Julián está indudablemente una bolsa más arriba que yo, es mi maestro. Él y Estela Ferreirós en la universidad. Yo además tengo como 20 o 25 años de carrera docente en la UBA, de hecho todavía sigo dando clases allá, en Derecho del Trabajo precisamente, y hasta que falleció hace un par de años, mi titular de cátedra histórica era, hasta que me fui en el 2013, ahora regresé hace 2 años, lo era la doctora Estela Ferreirós, una jueza en Capital Federal muy conocida que previamente había tenido una trayectoria muy importante también en tribunales de trabajo de San Isidro. Con lo cual tengo influencias contradictorias, porque por un lado menciono a Julián de Diego, que defiende siempre empleadores, y por otro lado menciono a Estela Ferreirós, que tiene una postura muy prooperaria, incluso en sus sentencias, y ni qué hablar en sus dictámenes doctrinarios, ¿no? Pero eso también me resulta una ventaja, porque yo tengo una visión amplia sobre la cuestión. Entonces yo sé lo que piensa el trabajador cuando el empleador tiene que tomar tal o cual decisión, y viceversa. Y por eso me resulta muy útil para el tema en particular y para todo en general esta mención que vos hacés, Carla, del artículo de Julián sobre el tema de la vacunación. Porque Julián termina concluyendo que el rigor esto se maneja sobre la base del principio que surge de los artículos 62 y 63 de la Ley de Contrato de Trabajo, que hablan de la buena fe. Buena fe. Entonces, a ver, si el laburante tiene una vacuna accesible y tiene razones, ¿cómo que se llama? Cuando objeción de conciencia, tiene algún tipo de objeción de conciencia respecto a la vacunación, no solo tiene que poner en la balanza su propia objeción de conciencia, sino que, como bien decías vos, tiene que poner en la balanza también el compromiso que genera respecto
de sus demás compañeros. Ahora, si el no vacunarse tiene que ver con el hecho de usarlo como excusa para no ir a trabajar y de esa manera seguir cobrando el sueldo mientras descansamos en casa, ahí ya nos estamos apartando de la cuestión de la buena fe. Por eso Julián enfatiza este principio. Esto debe resolverse en base a buena fe. Y los jueces deberán condenar o no según que detecten que una de las partes obró de buena fe y la otra no. Sí, creo que estamos todos expectantes a la primera sentencia que resuelva esta circunstancia, porque en principio somos todos, estamos todos trabajando y bueno, según la circunstancia donde nos encontremos parados, vamos a defender tal o cual postura, y bueno, lo va a terminar resolviendo en principio algún juez de primera instancia y después tendremos novedades de Cámara. Seguro que sí. Perdón, Bueno, no lo Daniela. quiero interrumpir, pero me parece, ya que hay tanta avidez por la charla, me parece que está bueno que demos inicio formalmente. Y bueno, Listo. los vuelvo a saludar a todas y todos. Algunos ya nos venimos encontrando en los talleres que comenzamos el martes. Así que bueno, hoy damos inicio al cuarto eje, que es el referido a recursos humanos, con una presencia de lujo que ya te paso la palabra, Marcia, así lo presentás, y comenzamos, y el resto de los participantes que se vayan sumando. Bueno, gracias Dani. ¿Cómo andas, Enrique? Te estuve escuchando, la verdad que un placer. Ya me sentía ahí en plena clase. Bueno, como decía bien Dani, estamos dando inicio a este nuevo eje, que es el de recursos humanos. Son 4 talleres en total. Cada taller, lo importante de hacer los 4 talleres es el hecho de que al cumplimentarlo se les va a poder dar un certificado homologado. Perdón, esto del tema del home office, justo están tocando la puerta, les pido perdón. Cosas que pasan en el home office. Y bueno, la cuestión, lo que les decía, una vez cumplidos los 4 talleres, se tiene obtención del certificado homologado y los talleres se pueden recuperar. Pero bueno, vamos a lo importante, que es a presentar a Enrique. Él es el doctor Enrique Precedo, es abogado de la Universidad de Buenos Aires, tiene su propio estudio jurídico, pero lo importante es que tiene una amplia experiencia como docente universitario, no solamente en la UBA, sino también en universidades internacionales de América Latina. También está en grado y de posgrado, y sobre todo es especialista en recursos humanos y en asistencia jurídica al empleador. Así que, Enrique, te paso la apertura para que sigas tan magistralmente como venías dando la clase, y les pido disculpas que justo me tocaron la puerta, así que me distrajo un poco. Agradezcan que mi hija está en el jardín en este momento, porque si no estaría atrás mío saludándolos. Ustedes se morirían de amor porque mi hija es divina, pero mientras tanto estaría atrás mío saludándolos. Después la echaría y seguiría hablando tranquilo, pero mientras tanto ella habría pasado por acá. Esas cosas se entienden, son propias de la pandemia. Lo mismo cuando decía, si a mí se me pianta un lagrimón, Marcelo, que yo doy clases en universidades extranjeras, eso es cierto, gracias a Dios, pero mientras tanto hasta hace 2 años me invitaban y yo iba a Honduras, iba a Guatemala, iba a Panamá. Ahora se hace todo por Zoom, con lo cual que la clase sea para la Universidad de San Carlos de Guatemala, o sea, para quien sea, es lo mismo en términos de sentires personales, digamos. Una cosa es viajar, porque además allá te tratan como un rey. Allá te tratan como, sobre todo en los países de Centroamérica, donde están muy ávidos de tener referencias extranjeras. Cuando vos llegás, te tiran a la alfombra roja y es maravilloso. Acá en casa consigo que mi señora como mucho me ponga una alfombrita roja chiquita, pero no mucho más, y eso cambia. Señores, ¿cómo les va? Mi nombre es efectivamente Enrique Precedo y me voy a presentar diciendo simplemente que soy abogado laboralista. Laboralista en general, puntual y específica y mayoritariamente laboralista, defensor de parte empleadora. Pero soy laboralista, con lo cual lo primero que tenemos que hacer es presentar al derecho del trabajo. El derecho del trabajo no es un derecho igualitario. ¡Cuac! El derecho del trabajo no es un derecho igualitario desde el punto de vista lineal. Desde el punto de vista sustantivo sí es un derecho igualitario, pero justamente para conservar la cuestión sustancial es que desde lo lineal tiene que desigualarse. Nosotros tenemos un artículo en la Constitución Nacional, que es el librito fundamental de nuestro país, el artículo 16, que dice que todos somos iguales ante la ley.
Acá no hay hijos, no hay entenados, en teoría. No hay duques, no hay condes, no hay príncipes ni reyes. Acá, ante la ley, todos somos iguales. Ahora, en derecho del trabajo, las partes que controvierten, el trabajador, conocido en el barrio como laburante, y el empleador, conocido en el barrio como patrón, estos que controvierten en derecho del trabajo no son iguales. Hay uno de los dos que tiene una mirada favorecedora de parte de la ley. Una mirada que le impone, por ejemplo, que en caso de duda sobre la resolución del conflicto, que lo tiene como protagonista, en caso de duda, repito, se resuelve a favor de él. Indubio pro operario es uno de los principios generales del derecho del trabajo. De hecho, el principio general fundamental del derecho del trabajo es el principio protectorio, que obviamente no se apunta al empleador, que se apunta al trabajador. Nosotros como empleadores tenemos que saber que jugamos un partido donde la cancha está inclinada en contra nuestra. Repito, nosotros como empleadores tenemos que saber que jurídicamente jugamos un partido donde la cancha está inclinada en contra nuestra. ¿Por qué está inclinada en contra nuestra? Porque se hace esa estructura jurídica sobre la base de presumir con fundamento, que mientras la relación de trabajo estuvo vigente, el que tenía una situación de evidente desventaja, técnicamente se llama hiposuficiencia, el que tenía una situación de evidente desventaja era el trabajador. ¿Por qué? Porque el trabajador yo lo contrato para que obedezca órdenes. Y a cambio de eso le pago. Yo, empleador, contrato al trabajador y el trabajador se compromete durante X horas por día, de tal y cual manera, y con todas las características que ustedes quieran establecer al respecto, pero en esencia él se compromete a trabajar bajo mis órdenes y mi dependencia. Mientras la relación de trabajo está vigente, evidentemente hay alguien que tiene la voz cantante y es el patrón. Que ustedes me digan que en determinadas circunstancias, y sobre todo en una pyme, esto no es tan lineal. ¿Por qué? Porque en Carrefour, el dueño de Carrefour, el gerente de Carrefour, el presidente de Carrefour, no sabe el nombre y el apellido de todas las cajeras. Efectivamente son un número. En el almacén Don Manolo, si Don Manolo tenía al encargado de carnicería al fondo que trabajaba para él sí conocía su nombre. Y él sí lo veía todos los días y hablaba cara a cara con esta persona. Y se estableció una relación personal, que en las pymes son típicas entre empleadores y empleados. Ahí tal vez esto de la hiposuficiencia puede tener sus matices, porque según la personalidad de cada uno y según la importancia que tenga el empleado en el desarrollo del emprendimiento, lo que fuese, esa situación puede en algún punto tergiversarse. Sin embargo, en términos genéricos y a la hora de establecer una estructura normativa que lo contenga, el legislador argentino y el legislador universal, porque todo esto viene de la Organización Internacional del Trabajo y aparece en todos y cada uno de los países del mundo que ustedes quieran revisar. Yo en la UBA tengo un curso muy lindo donde los alumnos me hacen investigaciones sobre países que eligen ellos en el extranjero y comparan el derecho del trabajo de ellos con el derecho del trabajo nuestro. Y a cualquier país, en el mundo son 267, si no me equivoco, hasta el turno del partido, cambia todos los días, pero hasta la última vez que lo revisé hace un par de semanas eran 267 países. No hay país en el mundo que no tenga su derecho del trabajo. Con sus bemoles, con sus características, siempre con un sentido normativo, protectorio respecto del trabajador. ¿Por qué? Porque está tomado la OIT. Yo, para ser reconocido como país en el mundo, tengo que obtener la habilitación de la ONU. Para obtener la habilitación de la ONU, yo tengo que haber suscrito una serie de instrumentos fundamentales que me hacen susceptible de ser reconocido como país en este siglo XXI que estamos viviendo. Uno de esos documentos es la Constitución de la OIT. La OIT habla del contrato de trabajo y lo refiere como una relación entre un empleador que da órdenes y un empleado que las obedece. Estamos fritos. Ya a partir de ahí se establece esta famosa hiposuficiencia de la que hablaba antes, razón por la cual a la hora de establecer un sistema normativo que vaya a juzgar lo que ocurra en el marco de esa relación,
el sistema normativo, para compensar la descompensación que existía durante la vigencia de la relación, se establece como beneficioso respecto del trabajador. Y por eso el trabajador tiene una serie de cuestiones fundamentales, como esta que les hablaba, por ejemplo, del indubio prooperario, que es una de las herramientas del principio protectorio al que hacía referencia, o el principio de la norma más favorable. Si yo tengo un trabajador y a la situación que está viviendo el trabajador tengo dos antecedentes, tengo dos leyes, o mejor dicho, dos antecedentes normativos a ser aplicados. Por ejemplo, vacaciones. Según la ley de contrato de trabajo, y como este sujeto tiene, pongámosle, 10 años de antigüedad, le corresponden 28 días de vacaciones. Pero yo voy al convenio colectivo y veo que el convenio colectivo para las vacaciones le prevé, por ejemplo, 40 días. O los mismos 28 días, pero no corridos, como dice la ley de contrato de trabajo, sino hábiles, con lo cual pasan a ser más días. ¿Cuál aplico? Principio de norma más favorable. Si hay dos normas a ser aplicadas en una misma situación, en derecho del trabajo el juez va a ordenar que se aplique aquella que mayor beneficio le cause al trabajador. Porque el trabajador es un sujeto con tutela, incluso constitucional preferencial. El trabajador, a la hora de juzgar lo que pasó durante su relación, las eventuales reclamaciones que tenga como consecuencia de eso, tiene un beneficio. Es mirado por la ley y es mirado por el juzgador con preferencia. ¿Sí? Con lo cual, repito y vuelvo al principio general. Ustedes me convocan para hablar de la gestión de recursos humanos. Yo no soy licenciado en recursos humanos, pero sí soy abogado laboralista y les voy a hablar de esa gestión, de la gestión del personal, mirándola desde el lugar del conflicto que puede generarse a posteriori. Mientras no se genera el conflicto, yo lo que tendré es una impronta preventiva, esto es manejar las cosas de forma tal de que el conflicto el día de mañana no vaya a verificarse y que si se verifica, que me encuentre con la mayor cantidad de defensas posibles. Pero yo intervengo puntualmente mirando el conflicto, y mirando el conflicto es que pretendo ir introduciendo estas cuestiones. La primera, que tiene que ver con los principios generales de la disciplina, tiene que ver con esto de que jugamos los empleadores desde el punto de vista de las leyes y fundamentalmente del juzgamiento de las conductas a través de las leyes, en un partido donde se lo mira con favor, dicho así técnicamente, al contrario. Si el contrario, el trabajador, es el sujeto protegido por las leyes y el sujeto protegido por los jueces, nosotros, los empleadores, somos los sujetos desprotegidos. Que eso no significa que no se nos vaya a aplicar el derecho. El derecho se nos va a aplicar, y de hecho el empleador tiene muchos derechos y muchas facultades respecto del empleado. Y el empleado, hay como una suerte de mito en el sentido que puede hacer lo que se le ocurra, pero mientras tanto no puede hacer lo que se le ocurre. Fundamentalmente porque además es contratado para obedecer órdenes, órdenes que deben ser legítimas, órdenes que deben ser razonables, órdenes que deben ser coherentes con la evolución de la empresa que tiene una serie de fines, por ejemplo el fin social, esto es colaborar para la evolución de la sociedad en donde está inserta. También tiene como fin la empresa darle una legítima ganancia al que invierte el capital. A nadie se le escapa que sin empresarios no hay trabajadores. ¿Correcto? A nadie se le escapa que sin empresarios, que sin emprendedores, que sin gente que arriesgue... No te traigo nada, ¿cómo te traigo? Perdón. Decía, a nadie se le escapa que si no hubiera gente que decide arriesgar su capital en un emprendimiento, en lugar de girarlo a una cuenta en las Islas Seychelles o las Islas Caimán o el paraíso fiscal que esté de moda y vivir de rentas, si alguien resuelve no hacer eso, esto es sacar de la ociosidad a su capital e invertirlo en un emprendimiento arriesgándolo, ese alguien tiene que tener un premio. Y en el sistema capitalista en el que hemos vivido durante el siglo XX y lo que va del XXI, a nadie se le escapa que ese premio no puede ser omitido en lo que hace su otorgamiento. El sujeto que arriesga el capital y que pone una empresa y que se va a un alquiler y que compra las máquinas y que paga los sueldos y los impuestos y todo lo que hay alrededor de un emprendimiento, ese sujeto tiene un derecho legítimo a obtener una ganancia.
una ganancia razonable, y lo que estamos peleando siempre y eternamente es los alcances del concepto de razonabilidad, pero mientras tanto y en esencia a nadie se le escapa que ese sujeto también tiene derecho a llevarse algo. A llevarse algo en la medida en que tampoco afecte, por ejemplo, a sus recursos humanos. Cuando hablamos de recursos humanos hablamos incluso de una expresión que en su momento fue muy resistida, porque los seres humanos no pueden ser recursos. Los humanos no son un recurso. El recurso es algo que yo uso para obtener otro objetivo y que mientras tanto se desgasta. No se supone que el empleador sea el engranaje de una máquina que el día que se me rompe por el desgaste y el uso lo tiro y lo reemplazo. ¿Sí? En este sentido, o probablemente para eso existe el derecho de trabajo, para recordarle al empleador, entre otras cosas, que el trabajador es un ser humano. Entonces, en esa difícil ecuación que estoy poniendo sobre la mesa, hay toda una serie de institutos que vamos a ir analizando que deben ser tomados o que deben ser interpretados desde ese punto de vista. Yo sería el abogado de empleadores más exitoso si me sentara y le dijera a mis clientes, pero no se preocupe, esto que está reclamando el trabajador es una pavada, esto no existe, él no tiene ninguna razón, no nos va a ganar el juicio. Sería el más exitoso en el sentido que sería el que mayor cantidad de empleadores me vendrían a ver, pero no volverían nunca. ¿Por qué? Porque cuando sale el juicio y efectivamente los condenan, yo no se los voy a ver advertido. Yo lo primero que le tengo que advertir a mis clientes, en tanto y en cuanto sean empleadores, es esto que le acabo de decir a ustedes. Muchachos, ojo, no se olviden que jugamos con una cancha inclinada en contra. ¿Sí? No se olviden que cualquier error que se haya cometido durante la evolución de la relación laboral me va a poder ser reprochado en esta instancia, con lo cual yo tengo que haber sido muy enfático, muy enérgico a la hora de ir acompañando el desarrollo de la relación laboral, de tratar de ajustar la misma a la legalidad lo máximo posible. En realidad, acá debería decir, el ajuste a la legalidad debería ser absoluto, pero como soy hijo de un pyme, tengo muy claro, y lo dije hace un rato, que muchas veces el incumplimiento del empleador no tiene que ver con sus ganas de cumplir, sino con su imposibilidad de cumplir. ¿Sí? Frente a la imposibilidad de cumplir, bueno, hay que advertir los riesgos, y de eso se trata un poco esta charla también, hablar del famoso fantasma del pleito laboral, y más de un emprendedor me va a venir a decir, pyme o no pyme, me va a venir a hablar de la industria del juicio. La famosa industria del juicio, cuyo término inventó Cavallo allá a mediados de los 90, refiriéndose a estos estudios jurídicos que tomaban casos de asientos en la puerta de una fábrica y a cada uno le armaba una lesión, un agravio, alguna circunstancia en base a la cual reclamar. ¿Eso existe? Sí existe. Lamentablemente existe. ¿Es mayoritario? No, yo no me atrevería a decir que es mayoritario. Yo me atrevería a decir que la mayoría de los juicios debaten circunstancias que efectivamente son reales. Que a partir de ellas se podrá interpretar más blanco, menos blanco, más oscuro, más claro, pero que mientras tanto son circunstancias reales. Yo no me cruzo todos los días con juicios donde del otro lado hay un invento absoluto. Sí es cierto que el abogado suele introducir alguna exageración, sí es cierto que, el abogado no suele incluir alguna exageración. Los abogados solemos incluir algunas exageraciones que son propias de la defensa, pero mientras tanto no es habitual que un juicio se desarrolle sobre circunstancias absolutamente inventadas. Y normalmente cuando un juicio se desarrolla sobre bases absolutamente inventadas, por ejemplo en términos de lesiones psicofísicas, normalmente a través de pruebas objetivas, por ejemplo a través de una pericia médica, si tenemos la suerte de que nos toque un perito más o menos como la gente, que no lo son todos, pero son, quiero creer yo, una sensible mayoría, en ese caso las pruebas objetivas destruyen el invento. Pero así todo, inventos, 100% inventos, repito, no se suelen encontrar en el mundo jurisprudencial. Cuando la doctora Sosa o cuando la doctora Santander inician un juicio a mí, podemos estar no contestes en la interpretación que se hace de determinadas situaciones, pero las situaciones de fondo por lo general son esas. Y si no lo son, a la larga o a la corte se van a terminar demostrando como lo que son. Y frente a la demostración de los hechos, si yo no le advertí a mi cliente empleador que podía sobrevenir tal o cual condena,
voy a haber hecho un pésimo papel como abogado. Yo siempre insisto en el curso que coordino para el Colegio de Abogados de Capital Federal y para otros colegios de Provincia de Buenos Aires sobre asistencia al empleador, que la misión fundamental del abogado de empleadores es la misión preventiva. Yo como abogado pienso siempre en el pleito, siempre pienso en el conflicto, pero normalmente a los fines de evitarlo. Yo tengo que advertirle al empleador lo que tienen que hacer para tratar de evitar el conflicto, e incluso tengo que advertirle cuando no puede hacer eso para evitar el conflicto, porque por ejemplo el cumplimiento es imposible, cuáles son los riesgos de ese conflicto. ¿Sí? A ver, en el curso que coordino para el Colegio de Abogados, y a partir del cual me invitó la doctora Sosa a esta charla para ustedes, lo dividimos en distintos capítulos. En un primer capítulo hablamos de principios generales de la disciplina, ya hemos hablado del principio protectorio, hemos hablado de las herramientas del individuo prooperario, de la norma más favorable. Hay una tercera herramienta que tiene que ver con la condición más beneficiosa. ¿Qué significa esto? Que si el trabajador trabaja y en algún momento la ley o el convenio colectivo le reconocen una ventaja, si el día de mañana esa ventaja deja de ser reconocida en ese antecedente normativo, sea una ley o sea un convenio colectivo, puntualmente se habla de convenios colectivos, al trabajador la ventaja le queda incorporada. Esto es, a ver, si Cachito, el empleado de mi almacén, hoy se ve beneficiado con una reducción de la jornada de media hora, si esa reducción de la jornada de media hora el día de mañana desaparece, en la medida que Cachito ya lo incorporó a su contrato individual de trabajo, esa ventaja a él le queda incorporada, le queda para siempre, mientras dure ese contrato de trabajo. Estas, individuo prooperario, norma más favorable y condición más beneficiosa, son las herramientas fundamentales del principio protectorio, a través de lo cual se desgrana el hecho de que la normativa laboral argentina, y repito, con sus bemoles y sostenidos, la de cualquier país del mundo, tienen fundamentalmente una impronta de protección respecto del sujeto débil, respecto del sujeto trabajador, respecto del sujeto que hasta el momento de romperse el vínculo contractual, durante la evolución de esa relación laboral, obedecía órdenes. El segundo capítulo de este curso nos habla de la jornada de trabajo. La jornada de trabajo es uno de los principales, me corrijo, el principal límite que le pone la ley al contrato de trabajo para evitar que el contrato de trabajo siga siendo un vínculo de esclavitud. Y vamos a poner las cosas blanco sobre negro. El trabajo existe de toda la vida, desde siempre, ¿sí? Puntualmente no desde siempre. Si nos guiamos por la Biblia, sin ir más lejos, el trabajo se inventa el octavo día. ¿Se acuerdan? El primer día Dios separa la oscuridad de las tinieblas, el segundo día creo que inventa las estrellas y los planetas, el tercer día las plantas y los animales, el cuarto día no me acuerdo qué, el quinto día el hombre, el sexto la mujer, el séptimo descansa. Y el octavo día, ¿qué pasa? El octavo día los dos pavotes, Adán y Eva, van caminando por el Edén y se encuentran con el manzano y la bicha que estaba ahí haciendo ruiditos raros, y la bicha le dice, ¿por qué no prueban la manzana? A lo cual Adán, que era una buena persona, pobre muchacho, le contesta, no, porque el jefe nos dijo que podíamos servirnos de cualquier fruto de este paraíso, salvo de la manzana. Pero no sea gil, le dijo la víbora, si la manzana está buenísima, viene de Río Negro, es un placer comerla. No, está prohibido, dijo Adán. Y ahí aparece Eva y dijo, pero bueno, una probadita no mata a nadie. Y entonces Eva prueba la manzana, se la da a Adán era un pavote, la prueba también, y se pudre todo. Y baja el Kia de arriba enojadísimo. Le dice que los va a echar del paraíso y les impone dos condenas. A ella la condena a parir con dolor. Y ella dice, bueno, lo transo más o menos 2000 años, 3000, 5000, hasta que venga la peridural y quedamos compensados, está todo bien, pero mientras tanto me la banco, yo voy a parir con dolor. ¿Y a él qué condena le impone? A él le impone la condena de ganar el pan con el sudor de su frente. Hablando en castellano lo dice, hermano, lo lamento mucho, te condeno a laburar. El trabajo, sociológicamente, la actividad creadora del hombre tiende a modificar la naturaleza y a obtener un rédito. El trabajo existe desde que el ser humano es un ser humano.
Ahora, el trabajo en relación de dependencia, el contrato de trabajo, existe hace no mucho más de 300 años. Mientras tanto, durante los primeros 3.000, 4.000 años de historia civilizada, de historia humana registrada, de elementos históricos con un mínimo de registración o con más registración, ¿cómo se daban las relaciones de prestación de servicios de uno hacia otros? Sobre la base de un sistema de dominación por calificación en castas, por ejemplo. A ver, el conde duque de tal lugar de Alemania a sus vasallos estaba habilitado para darle órdenes. Y ellos, por imperio de Dios que está en los cielos, estaban obligados a obedecerlo. Si el conde duque le decía a un vasallo, correme estas piedras de aquí para allá, el vasallo estaba obligado a obedecerlo. Ahora, hacia el año 1779 se produce la Revolución Francesa, más o menos contemporáneamente de este lado del Atlántico se produce la Revolución en Estados Unidos, donde el grito fundamental de ellos, específicamente del lado de los franceses, a través de Danton, Robespierre y toda esa banda de gente que gustaba de cortar cabezas, es que somos todos libres, fraternos e iguales. En ese punto de la historia, la profesora de cuarto, quinto año del colegio secundario, en mi caso hace como 40 años, nos enseñaba que empezaba la edad moderna. A partir de que el hombre pega el grito y dice, muchachos, se acabó, acá no hay hijos ni entenados, acá no hay condeduques ni príncipes, acá somos todos iguales. A partir de ese momento, repito, Revolución Francesa, se entiende, en términos de diagrama histórico, que nace la edad moderna. Cambia el paradigma de las relaciones humanas. Ya no es un paradigma entre superiores por voluntad de Dios e inferiores por voluntad de Dios. Ya es un paradigma donde somos todos iguales. La macana es que éramos todos iguales, pero la tierra y los elementos de producción seguían siendo de algunos, no de todos. A ver, yo dejaba de ser conde, o el hecho de que yo fuera conde ya no significaba que pudiera mandar sobre mis vasallos, pero la tierra, el campito que me había dejado papá, seguía siendo mi campito, porque nadie se atrevió, salvo mucho después Carlos Marx, y dicen que no terminó de funcionar, veremos qué dice la historia, pero en el comunismo sí se cargaban el Instituto de la Herencia. Pero mientras tanto, los franceses no decían nada sobre la herencia. El campo seguía siendo mío, esto es, los medios de producción seguían siendo míos. Y había un montón de gente que antes estaba obligada a servirme, y que yo obviamente para mantener esa servidumbre los alimentaba, si era buena persona hasta los educaba, inclusive hubo alguna cuestión progresista, hay inclusive leyes de India donde se habla de la obligación de educar a los esclavos aquí en el Virreinato del Río de la Plata, estamos hablando obviamente antes de la independencia, porque al poco tiempo de la independencia, en 1813, ya se establece la libertad de vientres, con lo cual la esclavitud empieza a desaparecer. Pero incluso durante la vigencia de la esclavitud había ordenanzas, hay una muy famosa, Felipe II, por ejemplo, que apunta a la educación de los esclavos. Pero eso era voluntad del amo, porque el esclavo era una cosa que era de propiedad del amo, y uno con una cosa suya hace lo que se le antoja. A partir de que el amigo Robespierre grita, no, muchachos, paren la pelota, somos todos iguales, somos todos libres, somos todos fraternos y somos todos iguales, yo ya no puedo hacer lo que quiero con el que antes era mi cosa. Primero, porque ya no es mi cosa. Segundo, porque es igual a mí. Pero el campo lo sigo teniendo yo. Él no tiene el campo. ¿Él qué tiene? Hambre. ¿Por qué? Porque no tiene campo. No tiene un campo donde producir y donde generarse su manutención y la de su familia. No tiene nada. Tiene tiempo libre, mucho tiempo libre, porque ya no está obligado a obedecerlo al conde duque, pero tiene hambre y tiene la necesidad de mantenerse a él y a su familia. Estamos en un problema. Del otro lado lo tenemos al conde duque. El conde duque ya no tiene gente que lo obedezca, porque somos todos iguales, sigue teniendo el campo, pero también tiene hambre. ¿Por qué? Porque el campo no produce. No tiene tanto hambre como el otro, porque seguramente el conde duque algún ahorro tenía, pero pongámosle que no.
necesita gente que haga que el campo le produzca. Ni que hablar cuando en el siglo XIX, en Inglaterra, Estados Unidos y de ahí en todos los países del mundo empieza a darse la revolución industrial, esto es a través del descubrimiento, del invento de las máquinas y de los procedimientos de producción en cadena, empiezan a producir muchas cosas de manera más rápida y se empieza a necesitar gente que atiende estas máquinas. El dueño de la máquina era uno, pero ese uno necesitaba 10, 20, 30, 50 personas que trabajaran en su establecimiento y quisieran producir su máquina. Y ya no tenía vasallos que se vieran obligados a hacerlo, porque ya éramos todos iguales. Estamos en otro problema, dijo el dueño del campo o el dueño de la industria. Había que solucionar ese problema. Y la solución a ese problema fue el contrato de trabajo. Esto es, el planteo de un vínculo relacional entre libres, a partir del cual uno de esos libres se comprometiera a brindar servicios al otro bajo sus órdenes a cambio de una remuneración. Fantástico, vas a trabajar para mí, yo te pago tanto, vas a hacer tal cosa. ¿Durante cuánto tiempo? Y bueno, maestro, durante todo el día. No, durante todo el día no, porque no se olvide que yo ahora, además de ser igual a usted, también soy libre, por lo cual yo tengo que reservarme un espacio para la libertad. Mejor dicho, yo puedo quitarle un espacio a mi libertad absoluta y voluntariamente, libremente, introducirme en un vínculo contractual donde acepte obedecer sus órdenes. Pero eso va a ser durante un lapso determinado. El resto del tiempo yo soy libre y me voy a donde quiero y hago lo que quiero, en la medida en que pueda, pero lo que quiero. ¿Se entiende? Entonces a partir de ahí surge la primera gran distinción entre el contrato de trabajo y la esclavitud, y es la jornada. Esto es un lapso máximo durante el cual yo como empleador puedo obligar a mi trabajador a prestar tareas para mí. Transcurrido ese lapso, yo no puedo obligar al trabajador a que siga prestando tareas. Yo estoy obligado a abrirle la puerta y decirle, cachito, hasta mañana. ¿Sí? ¿Puedo concertar con el trabajador que trabaje más allá de la jornada? Sí. ¿Cómo se llama eso? Se llaman horas extra. ¿El trabajador las tiene que aceptar? Sí. Si el trabajador no las acepta, ¿es un incumplimiento? No. Él es libre de aceptarlas o no. Obviamente, como empleador, yo voy a mirar con más simpatía al que cuando lo necesito está, que al que cuando lo necesito me dice que se va. Y eventualmente el día que tenga que elegir entre uno de los dos, obviamente voy a elegir al que se queda y voy a prescindir al que se va. Pero mientras tanto yo jurídicamente no puedo considerar que el que se va, una vez cumplida su jornada laboral y no me acepta cumplir horas extras, está incumpliendo. Porque técnicamente no está incumpliendo, técnicamente no está aceptando una extensión de jornada que tiene que ser libremente pactada. Extensión de jornada además que tiene una consecuencia, es el hecho de que se paga con recargo. Esto es, la hora extra no es una hora común y corriente. La hora extra de lunes a viernes, en rigor de lunes a sábado hasta las 13 horas, se paga según la ley de control del trabajo, eso en algunos convenios específicos de las actividades aparece modificado, pero según la ley de control del trabajo eso se paga con el 50% de recargo. Y cuando las horas extras coinciden con un sábado a la tarde, un domingo, típica estructura comercial, donde por el fin de semana inglés, sábado a la tarde y domingo se cierra el establecimiento, o en feriados, esas horas extras se pagan con un 100% de recargo. Las horas ordinarias máximas que pueden trabajarse por día son 8 horas diarias o 48 horas semanales. Si le agregamos el sábado a la mañana, la estructura típica es de 9 horas diarias, la hora extra la permite la propia normativa, mejor dicho, la hora que en este caso no es extra, pero la hora que sobrepasa las 8 horas diarias la establece la propia normativa, en la medida en que durante toda la semana no se superen las 48 horas. ¿Cómo se hace normalmente en los comercios? Se trabaja 9 horas de lunes a viernes y el sábado a la mañana se trabajan las horas que faltan hasta completar las 48 semanales. Son 5 días de 9 horas, más 3 horas del sábado a la mañana, en este caso sería así, porque por 45, si mal no recuerdo, y esa es la estructura de jornada máxima. Lo que el trabajador trabaje por sobre esa jornada máxima serán horas extras, que las podrá trabajar o no según que tenga ganas, que el empleador las podrá otorgar o no según que tenga ganas, ¿sí? Y acá hay una confusión jurisprudencial importante que además salió en muchos diarios el año pasado.
y que hace referencia a una conclusión jurisprudencial, esto es de los jueces, con la cual yo no estoy de acuerdo. ¿Hay alguna Cámara de Apelaciones en Capital Federal, alguna sala de la Cámara de Apelaciones en Capital Federal que establece que cuando el empleador le da pacífica y periódicamente, por ejemplo, 3 horas semanales extra al trabajador, el trabajador ya gana el derecho de tener esas 3 horas extras incorporadas a su contrato, entonces como susceptibles de ser reclamadas eternamente? Una suerte de condición más beneficiosa de la que le hablaba antes. A mi leal saber y entender, y al leal saber y entender la enorme mayoría de la jurisprudencia, esto no funciona de esta manera. Esto de las horas extras son siempre voluntarias, tanto para el trabajador a la hora de aceptarlas, como para el empleador a la hora de ofrecerlas. Y si yo le ofrecía a Cachito 3 horas extras por semana durante 15 años, y un día se me ocurre dejar de dar horas extras, eso tiene que ver con mi facultad de organización que me es propia como empleador. Alguna jurisprudencia no dice eso, repito, ha habido algún pronunciamiento más o menos reciente del año pasado, donde algunos jueces establecen que si el empleado tuvo reconocimiento de horas extras durante X tiempo, eso ya se le incorpora como un derecho adquirido. Yo no coincido con eso, yo vuelvo al principio general. El principio general tiene que ver con que la hora extra es voluntaria para ambos. El trabajador puede no aceptarlas, el empleador puede no ofrecerlas, ¿sí? Decía entonces, cuando hablamos de jornada de trabajo, hablamos de los máximos diarios o semanales que el laburante puede verse obligado a trabajar. Hablamos de 8 horas por día o 48 horas semanales si la jornada es diurna, jornada de día, que es la jornada que se desarrolla entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche, en Argentina al menos. Tenemos 7 horas diarias o 42 semanales para lo que es la jornada nocturna, que obviamente es la que se desarrolla de las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana, en la medida que se entiende, y en esto hay mucho fundamento médico, que el trabajo nocturno, por la falta de luz natural, por la propia dinámica de la noche, la menor circulación de gente, etcétera, etcétera, cansa más al empleado, con lo cual al empleado se le reduce en 1 hora diaria la jornada. Entonces, si yo a Cachito lo tengo trabajando de noche y lo hago trabajar 8 horas, una de esas 8 horas va a ser extra, porque para el trabajo nocturno la jornada máxima es de 7 horas por día, no de 8 como para el turno. Y en la ley de jornada, que es una ley viejísima del año 1929, que se mantiene vigente hasta el día de hoy, la 11.549, hay una tercera categoría de jornada que es la jornada insalubre. La jornada insalubre es aquella que se desarrolla en lugares donde por el ambiente, por la influencia lumínica, por el calor, por las circunstancias que fuera, se verifica o se constata que puede producir un daño extra a la salud. Se verifica, se constata y se dictamina, por muy feo que sea el lugar que yo trabajo, si el lugar no está calificado por la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Trabajo, como lugar insalubre, yo no voy a poder reclamar jornada insalubre. Yo previamente, como trabajador, que trabajo en un lugar que es un espanto y que entiendo que debería trabajar menos horas por día, porque si no el smog que hay en esta oficina me va a matar, o en esta fábrica, mejor dicho, yo tengo que conseguir que el Ministerio de Trabajo lo establezca mediante una resolución como un lugar insalubre. A partir de ahí yo voy a tener una reducción en la jornada y voy a tener un máximo diario de 6 horas por día. Un máximo diario de 6 horas, perdón, o de 36 semanales. 8:48 para el trabajo diurno, 7:42 para el trabajo nocturno, 6 o 36 para el trabajo insalubre. Estas son las 3 categorías de jornada que nos ofrece la ley 11.549, repito, vigente desde el año 1929 y ratificada por la ley de contrato de trabajo del año 74 y mantenida por todas las reformas que se tuvieron hasta este momento, como la estructura normativa que regula el cumplimiento de la jornada laboral. El laburante que trabaje porque tiene ganas de hacerlo y porque el empleador se lo ofrece por encima de esa jornada, cobrará las horas como extra, repito, al 50% si fueran de lunes a viernes y sábado hasta la 1 del mediodía, y al 100% si fueran sábado a la tarde, domingo o feriado. Eso sería el tema de jornada, que es la clase 1 de las 5 que desarrollamos en el curso de asistencia del empleador. La clase 2 tiene que ver con remuneración.
Esto es, a cambio del cumplimiento de esa jornada, esto es, a cambio de enajenar parcialmente su libertad durante 8 horas por día, obedeciendo mis órdenes y trabajando a mi servicio, el empleado gana una remuneración. Es una suma que yo le pago como consecuencia de eso. Acá ya aparece un primer problema. ¿Por qué? Porque el hecho de que una suma sea considerada remuneración tiene un montón de consecuencias. Casi todas ellas gravosas respecto al empleador. ¿Por qué? Porque cuando yo pago una remuneración, también conocida como sueldo, cuando yo pago un sueldo, en realidad además de un sueldo pago muchas otras cosas. Para empezar, pago cargas sociales. Esto es, yo cada vez que pago un sueldo, calculando muy a grosso modo, tengo que establecer o tengo que concluir que estoy pagando en rigor un sueldo y medio. Un sueldo se lo pago a cachito, y el medio restante al Estado o a los que hacen del Estado, por ejemplo, a ART. ¿Sí? Esto es, en concepto de cargas sociales, yo pago la jubilación de cachito, no solo lo pago yo, sino que además en teoría retengo una suma en el sueldo de cachito es el trabajador, ¿se entiende? Y lo deposito como aporte, yo pago la obra social, yo pago las asignaciones familiares, yo pago la aseguradora de riesgo de trabajo, yo pago el aspecto sindical, si Cachito está afiliado al sindicato, Cachito podría no estarlo, pero si lo está, yo estoy obligado a hacerme cargo de eso también, e inclusive determinadas cuestiones del sindicato que surgen del convenio y que pueden no tener que ver con que Cachito puntualmente esté o no afiliado al sindicato, igual las tengo que cargar. Esto es, hay por encima del sueldo una serie de obligaciones que solo se verifican, en su enorme mayoría al menos, en la medida en que eso que yo le pago a Cachito sea considerado sueldo. Cuando en algún momento, y fundamentalmente hacia el principio de los años 90, surgió la necesidad de seguir pagándole a Cachito, porque si no el trabajador se moría de hambre, pero tratar de cargar lo menos posible la cuenta de remuneraciones por todas estas consecuencias que tiene, estas consecuencias de extra en cuanto a lo que se paga por las cargas sociales, esta consecuencia respecto del propio trabajador, porque si el día de mañana yo a Cachito lo despido, sin causa lo tengo que indemnizar. ¿Sobre qué base calculo la indemnización? Sobre la base del sueldo que él cobraba. Ahora, si él cobraba una suma por encima del sueldo que no es considerada remuneratoria, esto es que técnicamente no tiene que ver con el control del trabajo, sino con alguna cuestión complementaria, yo ya lo puedo defender como que eso no integra la remuneración de Cachito y consecuentemente no va a integrar su indemnización. Segunda ventaja que tengo yo a la hora, yo empleador, a la hora de tratar de quitar de la órbita remuneratoria la mayor cantidad de dinero posible. Una tercera consecuencia también tiene que ver con los propios salarios indirectos del trabajador. Esto es, Cachito a la hora de cobrar sus vacaciones o a la hora de cobrar su aguinaldo, lo va a cobrar sobre la base de la remuneración que él percibe. Si él percibe un 80% de rubros remuneratorios y un 20% de rubros que por H o B, ya vamos a explicar por qué, pueden considerarse no remuneratorios, esos rubros no remuneratorios no van a integrar la base sobre la que voy a calcular no solo la indemnización, sino asimismo el aguinaldo, las vacaciones, los salarios por enfermedad o cualquier derivación que surgiera del concepto de remuneración. Con lo cual, repito, hacia principios de los años 90 empezaron a plantearse una serie de excepciones a este principio de remuneratividad de cualquier suma que pudiera percibir el trabajador. Y en aquel momento, y yo tuve mucho que ver como abogado recién recibido, no en la idea ni en su protagonismo, pero sí en algún tipo de trabajo auxiliar de investigación que hice, para entonces aparecen los llamados beneficios sociales. Históricamente los beneficios sociales eran aquellas cosas que el trabajador, que el empleador le, entre comillas, regalaba al trabajador, que no tenían que ver con su sueldo, pero que de alguna manera sí mejoraban la situación del trabajador. El ejemplo típico era en las viejas fábricas de baterías, las baterías para los autos, las baterías en aquella época no se hacían ahora japonesas y electrónicas, sino que se hacían con plomo. Y el plomo provoca una enfermedad de intoxicación de plomo en sangre precisamente muy fea y muy espantosa que produce una serie de consecuencias horribles que se llama saturnismo. Y el saturnismo se combate, o por lo menos se morigera, o se colabora en su resistencia mediante la ingesta de leche.
Entonces lo que hacían los dueños de fábricas de baterías era repartir leche de sus empleados para que sus empleados tomaran mucha leche y consecuentemente estuvieran más protegidos frente al ataque, al contagio de saturnismo. Obviamente esa leche no se monetizaba y no era considerada parte del sueldo. No era, si bien es cierto que era una ventaja que recibía el trabajador como consecuencia de trabajar, porque quien no trabajaba en una fábrica de baterías no recibía su vaso de leche X veces por día, si bien es cierto que era una ventaja incluso patrimonial para el trabajador, porque si el trabajador no hubiese tenido la leche servida por el empleador, probablemente se la hubiese tenido que ir a comprar él al almacén y la hubiese tenido que pagar él, con lo cual era una ventaja para el trabajador y era una ventaja emergente del contrato de trabajo y como consecuencia de su prestación laboral. Si hubiéramos exagerado la nota en aquel momento, estoy hablando de los 60, los 70, esto podría haber sido considerado como parte de la remuneración. Sin embargo, en aquel momento a uno de los padres del derecho laboral argentino, el doctor Ernesto Krotoschin, se le ocurre la idea del beneficio social, esto es, la ventaja que el empleador le da al trabajador por ser trabajador y por trabajar como trabaja y donde trabaja, pero que no tiene que ver estrictamente con su sueldo, sino que tiene que ver con una cuestión de naturaleza distinta, más cercana, si se quiere, a la seguridad social que al contrato de trabajo propiamente dicho. Esto, mientras se mantuvo en su sano juicio y razonablemente, no generó inconvenientes. El problema es que a principios de los 90, cuando estábamos recién empezándonos a recuperar de casi un siglo de permanentes golpes y dictaduras, y cuando estábamos intentando recomponer la Argentina, estábamos además en una situación de crisis muy terrible, y los que como yo tengan un par de años más que la adolescencia seguramente lo debe recordar, con un sistema con un cuadro de hiperinflación que realmente nos estaba comiendo vivos, y donde la situación de desempleo empezaba a verse como una situación realmente alarmante. Y obviamente el empleador tenía que seguir pagándole a sus trabajadores y tenía que tratar de pagarles lo máximo posible, pero mientras tanto no tenía cómo pagarle, porque aparte si les pagaba más sueldo, además del sueldo tenía que pagar todas las consecuencias que el sueldo tiene, ¿sí? Con lo cual a alguien se le ocurre extender, y cuando digo si alguien, vuelvo a hacer referencia entre los principales ideólogos de esto, a quien mencionaba la colega Santander hace un rato, quien ha sido mi maestro y sigue siendo mi maestro después de tanto tiempo, el doctor Julián de Diego. Él sí tuvo una participación importante en esto, cuando se extiende el concepto de beneficio social. Y se dice, bueno, fantástico, si la copa de leche que le doy al empleado de la fábrica de baterías puede no ser considerada remuneración, si le doy un extra, no de plata, pero con un vale, por ejemplo, para que vaya al restaurante y almuerce, o para que vaya al supermercado y compre Morphy, ¿no lo podemos encuadrar también como un beneficio social? Y ahí se introduce en la ley de control del trabajo, después derogado en la mayoría de sus alternativas, en la mayoría de sus mecanismos, algunos todavía subsisten al día de hoy, pero los principales, que eran los famosos ticket restaurant y los luncheon tickets, estaban los de supermercado, los de restaurante, en algún momento incluso aparecieron algunos que te habilitaban para cargar nafta en el auto. Esto es, mecanismos donde yo le podía mejorar la situación al trabajador, pero donde no tenía el compromiso de darle título de remuneración a estas ventajas, con lo cual podía, por ejemplo, evitar las cargas sociales a su respecto, o podía no considerarlas a la hora de un típico gasto indirecto del contrato de trabajo, que tiene que ver con las indemnizaciones que pago en hipótesis de despido sin causa, que tiene que ver con que no me incremente el monto de aguinaldo de vacaciones, porque son rubros no remuneratorios que no se consideran como remuneración propiamente dicha. Estas reformas de los 90 y aquellos años tan locos y neoliberales, hacia fines de esa misma década se anularon en su enorme mayoría. Subsisten algunas ventajas a las que hace referencia y todavía sigue haciendo referencia a la ley de contrato de trabajo. Hay algunos impuestos que son típicamente no remuneratorios, por ejemplo el viático. Cuando yo le doy al señor Augusto Castellano una suma de dinero para que él gaste en viajar, si él viene y me la acredita como efectivamente gastada,
eso no es remuneración, porque eso no es algo que apunta a darle un ingreso mayor al señor Castellano, sino que apunta a compensar un gasto que él tuvo a la hora de trabajar. Nadie discute que el viático, en tanto y en cuanto esté debidamente acreditado y rendido con comprobantes, no sea remuneración. Si ustedes el día de mañana, como abogado de un trabajador, que fuese abogado, quiero decir, tiene un trabajador que viene y le dice, mire, yo cobraba tanto de viático, pero yo lo rendía, yo tenía que llevar los boletos o lo que fuese, y me reintegraban eso es típicamente una suma que el trabajador introduce en su bolsillo y que sin embargo no es susceptible de ser considerada remuneración. Hay otras muchas que todavía subsisten, repito, lo de los tickets ha desaparecido, ya no existen los tickets de restaurante, los tickets de supermercado, por lo menos no como mecanismo que a las empresas le permitan extraerlo de la órbita remuneratoria. Sí existen algunas prestaciones vinculadas, por ejemplo, al alquiler de casa en lugares donde no sea sencillo obtener el alquiler de una vivienda, o determinadas cuestiones vinculadas al pago de servicios médicos o de guarderías para niños y demás cuestiones que son defendibles como no remuneratorias, ¿sí? Pero el principio general, incluso el que surge del convenio 95 de la OIT, que es el que a nivel universal marca las pautas de la remuneración, no da mucho lugar, más allá de que en la enorme mayoría de los países existen. En Centroamérica, por ejemplo, se llaman ventajas económicas. Son una suerte de extra que le da el empleador al empleado y que de alguna manera se establece algún sistema como para, repito, extraerlo de la órbita remuneratoria y no aplicarle todas las consecuencias que tiene la remuneración propiamente dicha. Remuneración esta que además tiene una serie de pautas de protección que deben ser tenidas en cuenta, por ejemplo, el plazo para el pago de la remuneración. En nuestro país, la remuneración a los trabajadores no puede abonarse en la medida que sea de pago mensual, esto que se cuenta del primero al último día de cada mes, no puede pagarse más allá del cuarto día hábil subsiguiente al vencimiento. Entonces, si Cachito, le vamos a poner ese nombre a nuestro trabajador, trabaja durante el mes de junio, que tiene 30 días, y el 1 de julio es lunes, primero lunes, 2 martes, 3 miércoles, 4 jueves, el cuarto día hábil subsiguiente al vencimiento del plazo, a mí me vence el plazo al vencimiento del periodo que voy a estar pagando, perdón, a mí me vence el plazo para pagar el sueldo. Si yo lo pago al quinto día ya estoy en mora. ¿Estoy en mora desde cuándo? ¿Desde el día anterior? No, estoy en mora desde el 30, porque yo el sueldo lo debía al día 30. Tengo un plazo de gracia de 4 días, que si lo excedo lo pierdo, y quedo en mora desde el día en que venció el plazo. Yo tengo como plazo para pagar las remuneraciones 4 días hábiles, según la Ley de Control del Trabajo argentina, para los trabajadores mensualizados. Para los jornalizados, de los que cobran por día o por quincena, son 3 días hábiles a posteriori del vencimiento del plazo. Para los mensualizados son 4 días hábiles a posteriori del vencimiento del plazo. Cuando se vence el plazo, el 31, el 30 o el 28 o el 29, según que justo tengamos un febrero bisiesto, pero 4 días a posteriori de eso tenemos la posibilidad de pagar el sueldo. Vencido ese plazo de gracia, estoy en mora desde que venció el periodo que tengo que cancelar. Los pagos deben hacerse en la actualidad mediante cuenta bancaria, salvo que consigamos que excepcionalmente se nos admita el pago en efectivo, pero el pago en efectivo ya ha quedado prácticamente desuetudo, salvo en boliches muy chiquitos, donde no hay otra alternativa, pero por lo general ese boliche chiquito ni siquiera tiene regularizado el trabajador, con lo cual la clandestinidad es absoluta. El hecho de tener empleados clandestinos y en negro, lamentablemente, es uno de los temas que genera más ruido entre asistentes y asistidos en lo que hace al derecho de los empleadores, porque obviamente el empleador ve que una enorme mayoría, o no sé si una enorme mayoría, pero por lo menos un porcentaje significativo de los colegas empleadores, quiero decir, tienen a sus empleados en negro. De hecho, técnicamente el porcentaje de trabajo en negro en la República Argentina está entre el 40 y el 45%. Entonces, de 4 a 4,5 trabajadores de cada 10 están en negro. O mejor dicho, entre un 40 y un 45% de las sumas que se mueven a la hora de pagar a los trabajadores se mueven fuera de un circuito regular.
se mueven clandestinamente. No significa que el 40 o 45% de los trabajadores estén negros, significa que el 40 o 45% de la economía salarial en Argentina se maneja fuera de registro. Yo lo puedo tener a Augusto como empleado mío, lo tengo registrado por 80.000 pesos, pero como Augusto es un capo en lo que hace, le pago un extra de 40. Ese extra de 40 se lo pago fuera de registro. ¿Por qué? Para ahorrarme las cargas y contribuciones, para poder pelearle, y eso lo hago de mala fe, pero de última lo pienso el día de mañana cuando lo despida, obviamente le voy a decir, no, mirá, vos cobrabas 80, no cobrabas 120. El tema es que si él me prueba de alguna manera que no cobraba 80, sino 120, sobre ese excedente, sobre lo que me pruebe que cobraba en negro, ni que hablar si me prueba que cobraba todo en negro, va a tener derecho a que yo le pague unas sumas que son muy jugosas y muy sustanciosas, consistentes puntualmente, y con esto voy resumiendo temas, en el 25% de toda la guita que yo le haya pagado en negro durante el tiempo que haya durado la relación, siempre y cuando lo considere desde el 89, desde 1989 en adelante, porque la propia ley de empleo, que es del año 92, hace referencia a un punto de corte 2 años para atrás. Entonces, desde el 90 en adelante se cuenta, y si Augusto lleva trabajando 30 años para mí, y durante los 30 años tiene un 50% del sueldo en negro, yo le voy a deber a Augusto un 25% de ese 50% en negro por los 30 años que trabajó. Augusto se va a llevar mi fábrica, mi auto, y casi a mi señora también. ¿Se entiende? Va a ser son consecuencias gravosas muy importantes que deben ser tenidas en cuenta. Yo sé que blanquear es un costo importante. Yo sé que sobre todo las pymes tienen una dificultad enorme a la hora de incluir los costos en un balance que razonablemente le pueda dar como mínimo un centavo positivo. Pero no es menos cierto, y vamos a volver con esto si tenemos tiempo más tarde, pero no es menos cierto que a la hora de tener que pagar las consecuencias de eso, son muy gravosas, son económicamente muy importantes. No es menos cierto que el buen empleador, tal vez no el pyme porque no tiene tanto universo para analizar, pero sí los empleadores más grandes que tienen más de X, 10, 20, 30 empleados, el balance también lo hacen respecto del total de sus empleados. Yo he tenido clientes de repente que me decían, no me importa perder este caso porque tengo 20 casos más que no me han hecho juicio. Entonces, en el balance general, yo aparezco ahorrándome dinero, porque repito, el 90% de los incumplimientos por los cuales el empleador resulta condenado son incumplimientos que en su momento le significaron no pagar determinada cantidad de dinero. A ver, si yo lo tengo a gusto en negro, yo a él le pago, y mientras la relación está bien, está todo bien. Pero incluso pagándole a él como corresponde, o dándole la plata que habíamos convenido, y teniéndolo contento, yo no puedo olvidar que me estoy ahorrando un 50% a grosso modo de ese sueldo en concepto de cargas, contribuciones y demás complementos que tengo que abonar al Estado y a otras personas, como son la obra social o la aseguradora de riesgo de trabajo. Yo eso como empleador me lo ahorro. Por lo cual, a la hora de que el día de mañana yo me peleo con Augusto, y Augusto va a ver a un abogado estilo Andrea Sosa, que es mala y perversa, y me incluye las multas por haberlo tenido en negro, en su pretensión de condena, Augusto me dice, pero ¿cómo puede ser que esta doctora Sosa me esté reclamando 800.000 pesos? Sí, porque está reclamando multas que Augusto, o yo en este caso, porque Augusto era el trabajador, yo era el empleador, que yo me ahorré durante los 10, 15, 20, X años que duró la relación. Es lógico que el Estado conteste con imposición de sanciones muy saladas, porque el ahorro del empleador, en ese caso, va a haber sido sustantivo. Claro, doctor, pero yo no ahorro porque sea un avaro, me dice una pyme. Yo ahorro porque si no me lo incluyo esto como ahorro no puedo obtener ninguna ganancia, o mejor dicho, porque mis pérdidas van a ser todavía más cuantiosas de lo que ya son hoy. Y yo les juro que lo entiendo. No lo entiendo como abogado, lo entiendo como hijo de bolichero, como hijo de un señor que tenía 2 dignísimas farmacias que nos dieron de comer con absoluta dignidad durante toda mi infancia y mi juventud, pero que mientras tanto eran 2 pymes, ¿sí? 2 cariñosamente boliches, donde no había un margen de ganancia que permitía un cumplimiento absolutamente estricto de la ley, porque cumplir la ley sale caro.
Les repito, cada sueldo en Argentina en realidad es para el empleador un sueldo y medio. No es poco eso. Bueno, si me dejan tomar un sorbito, mándenme. Andrea, ¿me traes otro cafecito, por favor? Ya que Dale, aprovechen para hacer preguntas. voy a hacer algo. Me acuerdo que a mí me preguntaron, el doctor Enrique Precedo, ¿podrá hablar 2 horas? Dije, por favor, ya. Imagínense, Daniela se está riendo, lo veo a Augusto, y todo el resto de los amigos, Andrés Ariel, Gelsimino, todos los que están presentes, Carlita está Santander, todos los colegas, Enrique David Papalardo. El amigo Papalardo, un maestro de maestros, Roxanita Herrera. Está presente, toda gente disertante, todos disertantes, Silvina Robles, todo, obviamente, todo, Adam, Sebastián Varela, todos abogados, igual que Berta Bolaños, que recién estaba hablando ahí de Santiago del Estero, igual que Roxana Herrera. Y yo les digo, no se preocupen, que 2 horas no va a hablar 3 o 4 horas, porque realmente sabemos lo que es Enrique. Enrique es muy difícil a veces, porque es más fácil decir yo defiendo al trabajador, yo hago esto. Enrique es una persona que defiende a la empresa, también defiende a la pequeña empresa. Como hoy le preguntábamos a Augusto, ¿vos dónde te sentís cómodo? Y yo soy un emprendedor. Y qué importante que son los emprendedores, porque gracias a... ¿Qué porcentaje, Augusto, pensás vos que manejan ustedes los emprendedores? Así lo dejamos un poquito a Enrique, que estuvo hablando, que yo sé que le encanta hablar, pero vamos a dejar un poquito a ver a Augusto. A ver, ¿qué porcentaje pensás vos, Augusto, que lleva... ¿De la economía en general? Sí, Supongo que acá en Argentina debe ser un 40%, no sé si estoy exagerando. No, está bien. No, en el plano laboral es mucho más alto. En el plano laboral, ustedes se refieren a las pymes, ¿correcto? Eso entendí. Sí, en el plano laboral, las pymes manejan más o menos un 80% del volumen de las relaciones laborales. A ver, Carrefour solo tiene más empleados que 10.000 almacenes, pero no son 10.000 almacenes, son cientos de miles de almacenes contra un Carrefour o un Walmart. No dudes que en lo que hace al aspecto laboral, las pymes manejan como mínimo un 70%, y en algún lado hace poco, en estadísticas del Ministerio del Trabajo, yo llegué a ver un número cercano al 80%. Claro, pero no dejan de ser los grandes protagonistas de... Enrique, fundamentalmente, recién yo le contaba a Augusto es un emprendedor, que él pone todo, que dice, yo podría ser un empleado, tener un sueldo fijo, estar asegurado, y él, ¿qué es lo que hace Augusto? Augusto arriesga. Que eso es tan importante, y eso es lo que necesitamos, gente que arriesgue como Augusto. Y por eso hay tantos colegas que están hoy, que dicen, bueno, vamos a tener este certificado, porque es uno más, porque nosotros los abogados, también Augusto y todo lo que estamos acá, todo el tiempo estamos perfeccionándonos, y llevamos esto, ¿o no, Enrique? ¿Cuántos años y años y años? Y uno busca lo mejor, como que ese es lo que nosotros queremos. Y yo lo veo a Augusto que dice, bueno, yo estoy acá hoy, voy a aprender algo para que sea mejor mi emprendimiento. Y después la veo también a Silvina Robles, la veo a Carlita y a todos tantos amigos como a David Papalardo, etcétera, etcétera, que están ahí. Y bueno, es eso, dar nuestro tiempo, porque podríamos estar tomando un cafecito en nuestra casa tranquilos, y no, vienen y se esfuerza, que es tan importante. Agradezcamos estas épocas virtuales que nos permiten combinar más cosas. Yo estoy tomando un cafecito, se lo acabo de pedir a mi señora delante de ustedes, y al mismo tiempo estoy dando una charla. Y yo a Augusto y a los demás emprendedores les quiero insistir en la idea que para mí es fundamental a la hora de asesorarlos. Yo les tengo que hablar del riesgo. A ver, muchachos, ustedes saben hasta dónde asumen el riesgo. Yo les voy a explicar de qué manera no correr ningún riesgo, o mejor dicho,
correr la menor cantidad de riesgos posibles. En cada uno de los temas por los que vayamos a sobrevolar, por ejemplo, en esto de jornada. En esto de jornada ustedes tienen que saber que si tienen un empleado, el empleado en principio no debería trabajar por encima de la jornada. Si trabaja por encima de la jornada, lo tengo que registrar como horas extras, lo tengo que tener correctamente volcado en el libro, y tengo que estar en condiciones de defenderlo el día de mañana cuando me pelee con este trabajador, que normalmente suele ocurrir, y el trabajador inicie un juicio. Si yo no puedo hacerlo, ¿qué hago? Y no lo hago. Si no se puede, no se hace. Pero mientras tanto tiene que ser consciente Augusto o el emprendedor de que se trate de que los riesgos que corre son tal o cual. ¿Sí? E incluso, como explicaba hace un rato, considerarlo globalmente. A ver, tengo 10 empleados. ¿Cuántos me pueden hacer juicio? 1. Bueno, ese 1 me va a sacar un montón de plata, pero la compenso con la plata que me ahorro con los otros, incumpliendo. De todas formas, y quiero ser clarísimo con esto, el abogado siempre les tiene que pedir que cumplan. Y yo personalmente a mis clientes les pido por favor que cumplan. Ahora, cuando mi cliente me dice, Precedo, está todo bien, te quiero mucho, tu hija es divina, pero ¿sabés qué? Yo no puedo cumplir. Bueno, paremos la moto. Vos no podés cumplir, el riesgo es este. ¿Lo corrés, no lo corrés? Si tengo una buena relación personal y me atrevo a dar una opinión personal, inclusive le voy a decir, si yo estuviera en tu lugar, haría esto, a pesar de que el riesgo es este otro. Pero el empresario necesita certezas. Sobre la base de los incumplimientos no hay certeza, porque yo no sé lo que me puede costar el no haberle dado tal o cual ventaja al trabajador en la materia de la que estamos hablando puntualmente, pero sí puedo tener una idea de los riesgos que corro. ¿Sí? Hablábamos de jornada, hablábamos de remuneración, seguimos avanzando. Déjenme pensar. Hablamos en la tercera clase de nuestro curso de asistencia a empleadores de los derechos y deberes de las partes en general. Mencionamos sobre todo, no tanto los del trabajador, pero sí los del empleador, porque ustedes no se olviden que la propia Ley de Control del Trabajo establece para el empleador 2 facultades que son fundamentales, la de organizar y la de dirigir. El empleador, dentro de su establecimiento, hace lo que quiere, con límites. Los límites son más importantes que el permiso. Pero mientras tanto, el empleador, como principio general, hace lo que quiere. Por eso, a renglón seguido, la ley aparece e impone toda una serie de límites muy importantes. Un ejemplo de esto típico es el conocido ius variandi. Ustedes, incluso los no abogados, lo deben haber escuchado nombrar más de una vez. El ius variandi, ¿qué es? El ius variandi es la facultad que tiene el empleador de hacer con su empleado lo que considera más conveniente, obviamente dentro de lo que es la prestación laboral. La ley lo reconoce en el artículo 66, si mal no recuerdo, 66, pero automáticamente le impone límites. Y dice, señor empleador, usted va a poder organizar la prestación de su empleado como tenga ganas. Principio general. Señor empleador, usted va a poder organizar la prestación de su empleado como tenga ganas de hacerlo. Pero usted no puede ser irrazonable, usted no puede generarle perjuicios al trabajador, ni materiales ni morales, y usted no puede avanzar sobre lo que son las patas fundamentales del contrato. El lugar de trabajo, el horario de trabajo, la categoría y el sueldo. ¿Cómo hago para recordar cuáles son las 4 bases del contrato de trabajo? ¿Qué me pregunta el trabajador cuando viene a buscar trabajo, cuando yo ofrezco trabajo? ¿Qué me pregunta un laburante cuando yo le propongo entrar a mi empresa? ¿Cuánto voy a ganar? ¿En qué horario voy a laburar? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Y de qué voy a trabajar? Sobre esos 4 pilares fundamentales yo no puedo avanzar. Yo no puedo cambiarle al trabajador el lugar de trabajo, en tanto y en cuanto le genere un perjuicio. A ver, si yo a mi empleado Augusto, mañana le digo, Augusto, mira, vos a partir de hoy no vas a trabajar más en esta oficina, vas a trabajar en la de al lado, Augusto no tiene nada que reprocharme y no va a poder hablarme de un ejercicio abusivo y variandi porque va a ser un ejercicio absolutamente legítimo. Yo, por una cuestión organizativa, prefiero que Augusto se vaya al salón de al lado. Si el salón de al lado tiene más humedad, tiene menos humedad, esto, lo otro, salir a otro costal, pero mientras tanto yo lo puedo mudar al lado a Augusto y nadie me va a reprochar nada porque va a estar dentro de el margen legítimo del ius variandi que yo pretendo imponer.
Ahora, si yo a Augusto lo quiero mudar de Capital Federal a Pilar, Augusto sí me va a poder contestar, no, pare la moto. ¿Por qué? Porque usted no puede avanzar sobre los pilares fundamentales del contrato, uno de los cuales es el lugar de trabajo. Yo fui contratado para trabajar en Capital Federal. Usted no me puede mudar a Pilar. Y lo puedo mudar del centro a Belgrano. Bueno, ahí ya vamos a discutir la cuestión desde el punto de vista casuístico, desde el punto de vista de cada caso, ¿sí? Porque eventualmente mudarlo a Belgrano, según donde viva Augusto y según lo que Augusto tenga que viajar para ir al trabajo, le puede generar un perjuicio, le puede generar un beneficio. A lo mejor lo quiero cambiar de horario y ese horario justo coincide con la hora en que él va a buscar a sus hijos al colegio. Hay 1000 supuestos, hay 1000 hipótesis que pueden darse en cada caso concreto. Lo que yo les planteo son los principios generales para que sepan cuál es, digamos, el ritmo al que van a tener que bailar. A partir de ahí que puedan bailar más o menos exagerando tal o cual movimiento ya, pero ustedes ya saben cuál es el ritmo. El ritmo general les marca que ustedes pueden modificar el contrato de trabajo, pueden modificar, mejor dicho, las modalidades de prestación del trabajador, pero que esa modificación tiene que ser razonable, que esa modificación no puede generarle perjuicios ni materiales ni morales al laburante, y que esa modificación no debe invadir las patas fundamentales del contrato, que son, repito, el lugar, el horario, el sueldo y la categoría, ¿sí? Eso tiene que ver fundamentalmente con lo que son los derechos y deberes de las partes. Hablamos de jornada, hablamos de sueldo, hablamos de derechos y deberes de las partes. Deberíamos hablar de un aspecto del contrato que es fundamental y que tiene que ver con la extinción contractual, ¿sí? El derecho del trabajo, entre 3 o 4 características muy características que tiene el hecho de la estabilidad contractual. El contrato de trabajo es un contrato que no se entiende celebrado no se entiende para ser celebrado hoy y terminarse mañana. No es un contrato como pueden ser otros contratos que son acotados en el tiempo, más o menos inmediatos, pero acotados en el tiempo. El contrato de trabajo, dice el artículo 90 de la Ley de Contrato de Trabajo, se entiende celebrado por tiempo indeterminado. Entonces, cuando yo contrato a un trabajador, se supone que lo contrato hasta que la jubilación nos separe. No hasta que la muerte nos separe, porque no fuimos tan drásticos como el cura a la hora de casarnos, con lo cual no nos condena de por vida, pero nos condena de por vida en términos de vida útil. Se entiende que el contrato de trabajo es un contrato que se celebra hasta que la jubilación nos separe. El artículo siguiente, el 91, dice que tiempo indeterminado se considera el tiempo que transcurre hasta que el trabajador accede a su vida pasiva, esto es, accede a los beneficios de la seguridad social. Más que beneficios, por momentos parecen maldiciones, pero mientras tanto, hasta ese momento, el contrato de trabajo tiene garantía de estabilidad. Hay 2 tipos de garantía de estabilidad, la absoluta y la relativa. Estabilidad en realidad es una sola, la estabilidad absoluta. Entonces, aquel sistema jurídico a partir del cual yo no puedo despedir a un trabajador, salvo que haya justa causa de despido. Si hay justa causa de despido porque el trabajador se porta mal, porque no trabaja, por lo que fuese, es salir a otro costal. También podremos detenernos en algunos detalles y no detalles al respecto. Pero esta es la estabilidad absoluta. El esquema de estabilidad absoluta que en Argentina existe, incluso de la propuesta constitucional del artículo 14 bis de nuestra Carta Magna, es la que se le reconoce a los empleados públicos. No a los contratados y estas cosas modernas que aparecieron en los últimos 30 años, al empleado público clásico, esto es al que ingresa a trabajar a una dependencia del Estado como planta permanente. Ese sujeto tiene estabilidad absoluta. Ese sujeto no puede ser despedido sin causa. Tiene que haber una justa causa y tiene que establecerse y tiene que validarse a través de un procedimiento sumario o como fuese esa justa causa a la hora de evitar el despido. Si yo despido a ese trabajador sin haber agotado este procedimiento tendiente a establecer la justa causa de despido, el despido no es un despido incausado, es un despido nulo. Al no tener causa, es un despido nulo. Es lo mismo que cuando despido a un delegado sindical. Como consecuencia de su calidad especial de representante de sus compañeros, de delegado sindical, el delegado tiene estabilidad absoluta. Yo no puedo despedirlo, y si lo hago el despido será nulo y me veré obligado a reintegrarlo y a volver a darle las mismas tareas y a reconocerle las mismas ventajas.
no puedo despedirlo sin haber establecido de alguna manera, en el caso del delegado sindical, mediante un juicio de desafuero, mediante un procedimiento sumario judicial tendiente a quitarle esa protección particular. Si yo lo despido sin haber agotado este procedimiento de desafuero, ese despido es un despido nulo. Eso para los trabajadores públicos y para algunos trabajadores privados, por ejemplo, específicamente para los que tienen calidad sindical. Para el resto de los trabajadores privados, que son los que nos preocupan a nosotros, porque son los empleados de las pymes a quienes estamos dedicando esta charla de hoy, no existe estabilidad absoluta. Sí existe un mecanismo de estabilidad que es conocido doctrinariamente como estabilidad relativa, que en rigor no es un esquema de estabilidad, porque no garantiza la estabilidad del empleado. El empleado puede ser válidamente despedido, incluso sin existir causa. El tema es que le da una consecuencia indemnizatoria automática. Yo puedo despedirlo a gusto, sin causa. El despido va a ser válido. Ahora no, justamente, pero ahora no por el tema de la pandemia, porque la pandemia puso hasta el 31 de diciembre todos los despidos en un congelador y sostiene que los despidos no son válidos y son nulos. Con lo cual, si yo hoy despido sin causa a un trabajador y el trabajador me quiere reclamar la reinstalación, entonces el reingreso a labores por nulidad del despido, podría, en teoría al menos, no hemos visto demasiados pronunciamientos jurisprudenciales todavía, salvo en algunos amparos que estuvieron dando vueltas, pero mientras tanto, hoy en día como consecuencia de una situación normativa extraordinaria que viene de la pandemia. Hasta el 31 de diciembre de este año, y veremos qué pasa en eventuales renovaciones que pudiera haber, al trabajador que se lo despide puede pretender legítimamente ser reinstalado porque el despido es nulo. Si el trabajador consiente el despido y le da validez al despido, igualmente tendrá como consecuencia no de la pandemia, sino de una situación que se había previsto un mes antes de arrancar la pandemia. Entonces, ya veníamos de crisis antes de arrancar la pandemia, cuando después vino la pandemia fue sobre el despido mojado. Pero tengan en cuenta que la doble indemnización, que de eso estamos hablando, es una figura que se estableció, si mal no recuerdo, el 19 de diciembre del año 2019, y la pandemia se declaró en el mundo para ese entonces, unos días más tarde, en rigor para principios del 2020, y acá en Argentina a partir del X de marzo, creo que el 17 de marzo del año 2020. Ya antes de la pandemia teníamos, hacía 3 meses, establecida la doble indemnización. ¿Por qué se establece la doble indemnización? Como forma de rigorizar esta estabilidad relativa. ¿Sí? Cuando yo veo que los índices de desempleo empiezan a incrementar y que como consecuencia de la crisis económica en general y empresaria en particular, los empleadores empiezan a despedir gente, a mí se me ocurre que encarecer el costo del despido es una manera de desalentar al empleador a la hora de que disponga despidos. Y entonces en este caso, por la ley de emergencia del año de fines del 2019, se duplica la consecuencia indemnizatoria, cuya prórroga entiendo que también está hasta el 31 de diciembre o hasta marzo del año que viene, no estoy seguro, pero hoy por hoy tenemos, frente al trabajador que no acepta el despido incausado, la posibilidad de ser instalado, porque en realidad los despidos están prohibidos bajo pena de nulidad, y si acepta el despido incausado que les impuesto, tiene derecho a percibir lo que percibiría ordinariamente, más la duplicación de la antigüedad. ¿Qué es la antigüedad? La antigüedad es el artículo 245 de la Ley de Control del Trabajo, y su sucedáneo en cada uno de los convenios específicos de actividad que haya, que es una norma que me dice, frente al despido incausado, al empleado le corresponde una indemnización consistente en un mes de sueldo por año de servicio. Repito, frente al despido incausado, dice el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, al empleado le corresponde una indemnización equivalente a un mes de sueldo por año de servicio, o fracción mayor de 3 meses. ¿Sí? Si el sujeto laburó 2 años y 4 meses, le voy a deber 3 periodos. Si el sujeto trabajó 2 años y 2 meses, le voy a deber 2. ¿Sí? Año y periodo superior a un trimestre, yo debo un mes de sueldo. Por cada año o fracción mayor de 3 meses. Con lo cual, ¿por qué decía que era automática? Porque es una indemnización muy particular la del trabajador. El trabajador no necesita probar que sufrió un daño como consecuencia del despido. La indemnización, que se supone que técnicamente es el resarcimiento de un daño sufrido, prescinde
de la idea del daño. Al legislador no le importa que el empleado demuestre que sufrió un daño como consecuencia de ser despedido. La indemnización se la reconoce igual. Si Marcelo nos echa a Augusto y a mí el mismo día, y los dos trabajábamos de lo mismo, y habíamos ingresado el mismo día, y ganábamos la misma plata, los dos nos vamos a llevar la misma indemnización. Y Augusto, frente al despido, pudo haber tenido un perjuicio terrible. ¿Por qué? Porque tuvo que dejar de pagar la hipoteca de la casa, la mujer se le divorció, las nenas no le hablan más, el perro le pilla en la puerta. El pobre Augusto quedó destruido con el despido. En cambio yo no. Yo conseguí un laburo justo en la oficina de enfrente, donde tengo una compañera más bonita, no lo tengo a Augusto, tranquilo, donde me sirven café más rico, donde me dan un sillón mejor, donde me cobran mejor sueldo y me tienen mejor. A mí el despido de Marcelo me causó beneficio, no solo no me perjudicó, me causó beneficio. En cambio, Augusto le partió la vida en dos. ¿Cuánto cobramos Augusto y yo? Lo mismo. ¿Por qué? Porque es una indemnización que prescinde de la idea del daño. Prescinde a favor y prescinde en contra. Porque aun cuando Augusto consiga demostrar ante un juez que los daños que él sufrió como consecuencia del despido incausado son 10 veces más que la tarifa de un mes de sueldo por año de servicio, el juez le va a decir, no, mire, disculpe, usted está circunscripto a esta tarifa. A menos que haya circunstancias extraordinarias que tengan que ver más con el daño moral, por ejemplo, que a Augusto lo hubiesen despedido por ser negro, por ser gay, por ser judío, por cualquier circunstancia que la podamos emparentar con la idea de discriminación arbitraria, en cuyo caso aplicamos otra ley, que es la ley antidiscriminatoria, pero ya estamos hablando de otra cosa que va más allá de lo contractual laboral y tiene que ver con otras circunstancias que, si bien están muy emparentadas con la figura de la relación, porque uno de los que protagoniza esa relación tiene esas características, no hace el contrato propiamente dicho. Lo que hace el contrato propiamente dicho, lo que el legislador dice es, por la ruptura contractual incausada, le corresponde esto. Si no demuestra que sufrió ese daño, no importa, le corresponde igual. Si demuestra que sufrió más que ese daño, igualmente usted va a cobrar esto. Pero va a cobrar un mes de sueldo por año de servicio. ¿A qué se le llama sueldo, de acuerdo a la estructura del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo? Al mejor sueldo que yo haya cobrado, con características de normalidad y habitualidad, habitualidad y mensualidad. Dice el 245, la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el año previo al despido. Entonces, el día que a mí me despiden, que Marcelo me despide a mí, yo agarro el último año de recibo de sueldo, veo los rubros que se dieron de manera normal y habitual, veo cuál es el mes que más cobré, y ese es el mes que voy a multiplicar por la cantidad de años de servicio, y si me queda una colita mayor de 3 meses, voy a agregar un periodo más, y que me va a dar la indemnización por antigüedad. ¿Se entiende? Yo cobraba 80.000 pesos, trabajé 8 años, voy a cobrar 640.000 pesos en términos de indemnización por antigüedad. La indemnización por antigüedad, artículo 245 de la Ley de Control del Trabajo, tiene un tope. El tope consiste en que ese sueldo que se va a multiplicar por la cantidad de años de servicio nunca va a poder ser superior a 3 veces el salario promedio de la actividad del sujeto despedido. Eso lo informa el Ministerio de Trabajo. Hay también un criterio jurisprudencial a partir de un caso muy popular jurisprudencialmente hablando, que es Bisotti con AMSA, que establece que si la aplicación de ese tope cercena en más de un 33% al resultado indemnizatorio que vaya a percibir el trabajador, es inconstitucional porque se considera confiscatorio. Y la confiscación en Argentina está constitucionalmente prohibida. Pero, repito, mientras tanto el esquema sigue siendo este. Actualmente no sé cuántos sueldos superan el tope es 3 veces lo que cobran tus compañeros. No es tan fácil que un trabajador cobre, a menos que sea un gerente jerarquizado. En el caso de Bisotti, el del caso Bisotti con AMSA, era el gerente general de AMSA, con lo cual era obvio que cobraba mucho más que el promedio de sus compañeros. 10 veces más, no 3 veces más. Por eso se estableció que si la aplicación del tope cercenaba en más de un tercio el resultado que le hubiera correspondido al trabajador sin tope, era considerado inconstitucional y como máximo la quita se admitía en un 33%. Pero mientras tanto, repito, y para ir a lo práctico, frente al trabajador que es despedido sin justa causa o que es despedido con justa causa, pero que después me demuestra que la causa no era suficiente
suficiente como para justificar el despido, yo le voy a estar debiendo un mes de sueldo por año de servicio. También le voy a estar debiendo el preaviso, ¿sí? El preaviso es una carga extra que se le impone tanto al empleador como al trabajador, porque no solo se busca combatir el despido injustificado, puntualmente, sino que además y particularmente se busca combatir la intempestividad en el despido injustificado. A ver, ¿un despido es un hecho ilícito? Sí, va en contra de la ley. La ley no quiere que despidas. La ley entiende que vos no debes despedir, sin causa. La ley entiende que no se debe despedir sin causa porque la ley dice en el artículo 90 al que hice referencia hace un ratito que el contrato se entiende celebrado por tiempo indeterminado, lo cual traducido al castellano significa, repito, hasta que la jubilación nos separe. La ley apunta a que el contrato de trabajo no se rompa. Si hay justa causa es otra historia. Si hay injuria del empleado al empleador o viceversa, la injuria, esto es el incumplimiento grave que impide la prosecución del contrato de trabajo, se entiende como justa causa de despido. En ese caso, el trabajador podría imponer un despido indirecto porque el empleador le incumple, o el empleador podría imponer un despido directo porque el trabajador le incumplió muchas veces o una lo suficientemente grave como para que él pueda concluir razonablemente que la relación no puede seguir y le impone el despido. En esos casos no hay consecuencia indemnizatoria si el despido fue por culpa del trabajador, quiero decir. Porque fue el trabajador el que incurrió en incumplimientos tales que habilitan su separación como agente de la firma emprendedora. ¿Me siguen hasta ahí? Estamos hablando de otro supuesto de despido, que es el despido incausado, que de acuerdo al esquema de estabilidad relativa también de alguna manera está permitido, pero que no deja de ser un ilícito, y en realidad no está permitido, justamente por eso se lo sanciona mediante pago de una indemnización. Una conducta permitida, una conducta lícita, una conducta que se ajusta a las leyes, no puede tener consecuencias indemnizatorias. Yo no indemnizo a nadie por haber hecho las cosas bien, por más que si alguien haya sufrido un daño. Si el daño se le produjo como consecuencia de algo que yo hice bien, yo estoy amparado y yo no tengo que pagar la indemnización. La indemnización yo la pago cuando provoco un daño como consecuencia de algo que hice mal. Puse un semáforo en rojo, iba demasiado rápido, iba desatento, despido sin causa. Son hechos ilícitos, son hechos que no acompañan a la ley y por eso tienen una sanción indemnizatoria. En derecho del trabajo esto funciona así. Funciona así respecto de la antigüedad, funciona particularmente así respecto del preaviso. El preaviso no se le impone al empleador exclusivamente, el preaviso se le impone a ambas partes. Ambas partes tienen la obligación de avisar con una anticipación mínima la ruptura contractual. El empleado 15 días. El empleado 15 días antes de renunciar debería estar preavisándolo. El empleador 15 días, 30 días o 60, según cuál sea la antigüedad del trabajador. Si el trabajador tiene menos de 3 meses, entonces si está dentro del periodo de prueba, le debe 15 días de preaviso. Antes no le debía nada en el periodo trimestral inicial de prueba, ahora le debe 15 días de preaviso. Un mes de preaviso si trabajó menos de 5 años y 2 meses de preaviso si trabajó más de 5 años. La diferencia entre el preaviso del trabajador y el preaviso del empleador es que el preaviso del empleador, cuando el preaviso es omitido, entonces cuando yo no le doy esos días previos al despido, advirtiéndoselo con anterioridad y con algunas características particulares, por ejemplo, dándole un tiempo libre para que salga a buscar otro trabajo, si yo no otorgo ese preaviso como empleador, yo estoy automáticamente condenado a indemnizarlo, a sustituirlo mediante el pago de una indemnización. En el caso del trabajador que no otorga ese preaviso, también podría verse condenado a pagarle al empleador esos 15 días que omitió preavisar, pero no se establecen automáticamente. El empleador deberá probar que el trabajador, mediante su renuncia intempestiva, le generó un daño extraordinario. Y en ese caso el trabajador le indemnizará de manera sustitutiva los 15 días de preaviso que omitió otorgar. Esto es un ejemplo que en jurisprudencia debe haber no más de, no quiero exagerar, pero a lo largo de la historia jurisprudencial de la Ley de Contrato de Trabajo en adelante, los últimos 50 años, y no debe haber más de 20 o 30 casos, porque para un empleador es muy difícil demostrar que Cachito, que me renunció de un día para el otro, me produjo un daño extra. Porque normalmente en el esquema laboral ordinario se me va un trabajador y en los 10 minutos yo puedo llegar a conseguir un reemplazante.
depende de qué área, depende del nivel de preparación que yo requiera respecto del empleado contratado, pero en general la idea es esa, por lo menos la idea era esa al momento de elaborarse la ley de control de trabajo en el año 74. Con lo cual condenas de preaviso omitido impuestas a trabajadores hay muy pocas en la jurisprudencia, impuestas a los empleadores son de todos los días, porque el empleador normalmente cuando despide no otorga el preaviso, y desde el punto de vista no jurídico, pero sí de la conveniencia del empleador, obviamente que no otorgar el preaviso es beneficioso. ¿Por qué? Porque si yo otorgo el preaviso, yo voy a seguir teniendo durante 15, 30 o 60 días a un trabajador adentro de mi empresa que ya sabe que no tiene la camiseta de la empresa puesta. Es un trabajador que ya sabe que se lo despidió, pero que se le está dando el preaviso. Y tener un trabajador que no tiene la camiseta de la empresa dentro de la empresa puede generar a la empresa perjuicios muy importantes. Por eso el empleador normalmente opta por imponer el despido de un día para otro y eventualmente, dentro de lo que es el paquete indemnizatorio que tiene que hacerse cargo, entre otras cosas por la antigüedad que tiene que resarcir, va a agregar el preaviso omitido. Y cerraríamos esto volviendo a hacer referencia a las multas por trabajo en negro. Las consecuencias indemnizatorias de un trabajador correctamente registrado son X, esto es las que estoy explicando, fundamentalmente la indemnización por antigüedad, el preaviso omitido y eventualmente aguinaldo y vacaciones y demás haberes devengados que lo hubiera cancelado durante la vigencia de la relación laboral y me veré obligado a cancelarlos al momento de la extinción. Pero no se va de ahí eso. El costo del trabajador en blanco es un costo mayor o menor, pero acotado. Cuando el trabajador, correctamente, habiendo intimado correctamente, estando asesorado de entrada, mandando copia a la FIP, etcétera, etcétera, introduce cuestiones vinculadas al pago en negro, la indemnización que era de 10 puede transformarse en 50 o en 100 en 5 minutos. ¿Por qué? Por lo que explicaba antes de la Ley Nacional de Empleo, la 24.013, es una ley que impone multas durísimas al empleador que tiene total o parcialmente en negro a sus trabajadores. Por eso los abogados con nuestros clientes insistimos tanto en que cuanto más blanco haya en los contratos de trabajo, mejor para ellos, porque menos riesgo se corre de asumir juicios que, repito, pueden ascender al 25% de todas las sumas que se establezcan como abonadas fuera de registro. Imagínense que yo lo tengo totalmente negro a gusto durante 20 años, y a gusto, al momento de verificarse la ruptura contractual, me intima por el trabajo en negro, yo a gusto le voy a estar debiendo uno de cada 4 sueldos que cobró durante los últimos 20 años. Pónganse a sumar, además del mes de sueldo por año de servicio, además de los 2 meses de preaviso, porque Augusto habría superado los 5 años. Algunos empleadores entienden que teniendo el trabajador en negro es una fiesta, porque total no hay contrato, no hay registración, no hay nada. ¿Cómo me va a poder probar que trabajaba para mí? ¿Saben qué fácil se prueba una relación laboral? Si ustedes me dicen que no lo tenían en negro y que lo tenían en gris, entonces, en ejemplo, le pagaba 80 en blanco y 40 en negro, si los 40 en negro los pago prolijamente, no dejo huellas en ningún lado, no se lo deposito en la cuenta bancaria. Yo he tenido clientes que la parte en negro también la depositaban en la cuenta bancaria y era para matarlos. Ahora, normalmente la parte no registrada de un sueldo se paga por abajo de la mesa. Bueno, a lo mejor eso puede ser más defendible en términos de la imposibilidad acreditatoria del otro. ¿Cómo prueba Augusto que yo, aparte de las 80 lucas del sueldo, le daba 40 por afuera? Le es más difícil. Pero a Augusto, probar que trabajaba para mí, le resulta muy sencillo, ¿sí? Porque la ley inclusive sostiene en su artículo 23 que el mero hecho de la prestación de servicios, el hecho de que Augusto pruebe que venía a mi oficina y que entraba todos los días más o menos a la misma hora y se iba todos los días a la misma hora, permite presumir la existencia de un contrato de trabajo. Si yo como empleador quiero decir que Augusto no era un trabajador, que en realidad era otra cosa y que venía a prestarme servicios por una consecuencia que no era la típica de contrato de trabajo, lo tendré que probar yo. Y probaré, por ejemplo, que Augusto es un profesional que venía a prestarme un auxilio externo a la oficina, por ejemplo. Pero si yo no lo consigo probar, la mera prestación de servicio le permitirá concluir al juez que existe un contrato de trabajo. Y donde el juez me diga que existe un contrato de trabajo, que además no fue reconocido como tal, con lo cual estaba en negro, yo soy boleta, porque voy a pasar a deber
de una plata importante a una fortuna, porque se introduce todo el tema de las multas, que repito, ley 24.013, artículos 8, 9, 10 y 15, ustedes hacen una revisión y se dan cuenta que un trabajador que estuvo 10 años en blanco, y que por 10 años en blanco, cobrando, no sé, 50.000 pesos por mes, pongámosle, por 10 años son 500.000 pesos, y dice, bueno, más el preaviso, otros 100.000, 600.000 pesos por 10 años de trabajo, con un buen sueldo, es algo importante, es una suma difícil de afrontar, pero es una suma acotada. Ahora, si ese mismo trabajador estuvo en negro, probablemente los 500.000 pesos se transformen en 5 millones, porque repito, a eso le tengo que agregar el 25% de todos los sueldos que haya pagado fuera de registro, y no duden que es una consecuencia indemnizatoria que más de una vez quiebra Henry, a un emprendimiento. acordate que tenemos 3 talleres más. Yo sé que vos ya la estás dando. A lo mejor como yo soy morochita, no me gusta mucho la palabra en negro, vamos a decir, sin registrar, porque Sí, pareciera a que ver. todo lo que es en negro parece que es malo, y todo lo que es blanco parece que es bueno. Andy, Entonces, perdón, como alguno tiene yo algún... tuve este señalamiento, te quiero hacer la advertencia porque además no quiero quedar racista. No, por Dios. Si yo estuviera entre abogados, si yo estuviera nada más que entre abogados, hablaría del salario clandestino, hablaría de relación clandestina. No, Como estoy yo con diría gente, sin registrar, sí, porque lo que pasa es que, Augusto, a ver, Enrique, hoy Augusto fue la estrella, hoy ¿cómo hablamos todo se el día de dice, Augusto. ¿cómo se Augusto, dice en la jerga el trabajo no registrado? El 90% de nosotros lo entendemos como trabajo negro. No tiene sí, ninguna connotación racista, pero te pero doy la razón. vayamos, que uno tiene un corazoncito y digamos que no todo, pareciera que todo lo negro es malo. Vayamos a eso de que los negritos también somos buenos, las negritas somos buenas. Entonces vayamos al registrado y al no registrado. Porque Habló de Augusto, las hoy ventajas. Augusto está contento. Augusto Porque dice, habló hoy, de las ventajas del negro también. hoy, Eso escuché. hoy Augusto está contento, ya dice voy a cobrar una buena indemnización, ya sé por reclamar la 24013, y vienen 3 talleres más que tenemos la suerte de tener un genio como Henry, que puede hablar de algo que es súper pesado. Para nosotros no, a nosotros nos encanta porque decimos qué linda liquidación, mira lo que vamos a cobrar, mira lo que va a cobrar el trabajador, respecto que yo soy abogada del trabajador. Pero yo a veces, yo por eso, cuando me dijeron la fundación y estuvimos acá hablando, dijo, ¿quién puede dar este tema y ser divertido como Henry? Y encima aportarles a todos los que están acá un certificado que les va a servir, porque es muy importante ese certificado, encima es no arancelado, que es muy importante todo eso. Yo lo veo a Augusto que está contento, dice, yo ya voy a tener mi certificado. Augusto, ya vas a tener tu certificado, que eso es muy importante, igual que todos los amigos y las amigas que están. Pero acordate que quedan 3 talleres más, vamos a dejarle con una intriga a los amigos y a las amigas, pues si no, van a decir, hoy está todo. Acordate que tenemos y la gran responsabilidad, ahí está Marcelo, que Marcelo me dice, Andrea, déjame hablar a mí, que yo tengo que hablar, que yo sé que Marcelo ahí, él comenta todo, da todo, y No, obviamente no te preocupes, Daniela. Andrea, está más que bien. Mejor dicho, imposible, así que... Y ahí veo a varios amigos, como el doctor Iván Pérez Morelli, nuestro presidente del foro de institutos, la veo a la doctora Claudia Morado, nuestra licenciada, que por favor, ¿quién no sabe más que ella? Nadie. Daniela, que está ahí también. Yo defiendo a los trabajadores, Andrea. ¿Qué te parece? Andrés Ariel Gelsómiga, que ya me dijo, ya Andrea, tengo preparado ya una charla para San Martín, que ya presentó su libro, ahí está Adam. Muy bien. Sebastián Varela, que está también, es un gran amigo, Fernando Padrón, que ya le sabemos, Carlita Santander, bueno, todos tantos amigos que algo de intriga tenés que dejarle, Henry, porque si no, hoy le estás dando todos los datos. Se tiene que ganar ese certificado que vale tanto, ese certificado, ¿no? Marcelo, ¿qué decís vos? Marcelo. Sí, y no solo la capacidad de, bueno, que tiene Enrique, el conocimiento, ni hablar, sino la capacidad de comprimir tanta información en tan poco tiempo. Yo creo que es un genio. Yo he tomado nota también de algunas cosas muy interesantes, así que... Lo que pasa es que él, además de ser un gran abogado, y además de saber tanto de oratoria, es un gran actor,
porque eso es lo que no saben ustedes. Es un gran actor. Por eso me ha ganado tantos juicios a mí en las vistas de causa, porque yo soy una pobre abogada, humildemente, que yo digo, bueno, ya cuando viene el doctor Enrique Precedo dije, me rindo, porque sé que lo va a ganar. Yo cuando llego a la audiencia y veo que está Andrea, digo, no, ya está, ya me tengo que entregar, ya está, me saca hasta el apellido. Y es una vergüenza, se abusan de mi nobleza, como decía el Chapulín Colorado. Gente, les agradezco enormemente que me hayan invitado, me despido, no sin Acordate que antes quedan decirles... 3 talleres más, porque Sí. si no, no van a tener su certificado, que están todos contentos que quieren tener su certificado, como me dijo Marcelo. Y además, sin duda, porque veo la calidad de la gente y obviamente lo tuyo, Andrea, van a ser otras 3 jornadas muy interesantes. Yo lo que les quiero decir simplemente a título de despedida es que estoy a disposición cuantas veces quieran que conversemos. Confío en cruzármelos como lo hacemos habitualmente con Andrea, con Carla, con los demás colegas, en chats, en foros, en los tribunales, el día que los tribunales nos vuelvan a dejar ir personalmente, que estamos empezando de a poquito nuevamente. Que les mando un fuerte abrazo a todos y a todas, que les deseo un buen fin de semana y que, repito una vez más, a sus órdenes para lo que necesiten. Bueno, El Enrique, viernes- muchas gracias y una aclaración. La verdad que gracias, Andrea, me has resumido todo lo que tenía que decir, así que muchísimas gracias. El martes te invito al próximo taller. Enrique, muy claro todo, me sumo a los agradecimientos. Así como cuando viajabas y te recibían con la alfombra roja, en este caso seguramente si fuese un auditorio te estaríamos todos aplaudiendo, así que va el aplauso simbólico. Muchas gracias. Y les voy a compartir en el chat el mail de consultas para los alumnos que están acá, cosas que se pueden comunicar con nosotros si tienen alguna duda en particular de este taller y también de los demás que vamos a estar dando. Simplemente eso, y Dani, te paso la palabra para que es un cierre. Sí, no, nada más que agregar, Enrique, muchísimas gracias, no te queremos demorar más. Todos los mensajes acá en el chat son de agradecimiento por el tema de actualidad, de la claridad, con mayúscula, te han agradecido, así que, bueno, de mi parte también sumarme al agradecimiento, y nos vemos el martes próximo en el siguiente eje, y si no los que continúan en el viernes que viene. Gracias a todos y aplauso a través de la pantalla. Aplausos míos, muchas gracias a todos y será hasta la próxima. Nos estamos viendo. Muchas gracias, clarísimo y un dominio de la voz fabuloso. Gracias. Gracias a todos. Chao, saludos a todos y a todas, cariños grandes. Hasta luego, Andrea, gracias. Adiós, Daniel. Gracias, Andrea, también.